Hola, 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 ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días, buen mediodía, dirían algunos, listos para comenzar el día de hoy, jornada de miércoles, día donde pueden definirse varias cosas. Te estoy hablando del campeonato Apertura, sí, homenaje a Osvaldo Domínguez Dip, que hoy puede llegar a su fin, dependiendo de varios resultados. Sí, porque Libertad se enfrenta a Olimpia 19:30, Guaraní ante Tembetaré misma hora y Cerro Porteño ante Ameliano en la ciudad de Itagüí, en Luis Salinas Tanacio. Bueno, cargadito programa. Hoy vuelve el dictador en instante, está llegando. Hola, Franco da Rosa, ¿cómo estás? Ronaldo y uno, y es de Cerro. ¿Cómo? Ronaldo y uno, y es de Cerro. Ronaldo Martínez. ¿Qué jugador? Yo quiero hablar sobre eso también. Hoy vamos a hablar de fútbol argentino. ¡Qué robo! ¡Qué robo de River Plate! En serio, sinceramente, qué robo tan feo, tan asqueroso. El árbitro, realmente ayer yo dije, a la pucha. Pero nuestro arbitraje no está tan lejos, ¿eh? Nuestro arbitraje está ahí nomás, porque imagínate, ayer en la jugada justamente que se va por el pie de Mastantuono, terminó yendo afuera, es lateral para Platense, para el conjunto, no se dio. Después el penal, mamita querida. Hola, mi querido José Barrios Salcido, muy, pero muy buenas. Buenos días. Che, Marcos Momorel, ¿eh? Momotel. Sí. ¿Eh? Vamos a ¿Vos hablar. sos del Calamar? Vamos a hablar de ¡Chat de Calamar. mierda, Vamos a hablar. cállese ya! ¿Qué? ¿Por qué le puta del chat? Vos estás muy argel hoy, boludo. ¿Qué le pasa? ¿Por qué estás tan argel, Franco? ¿Qué le pasa? ¿Por qué estás así, amigo? ¿Por qué estás así? ¡Qué cagada tenemos! No, Amigo, no. hoy juega Cerro y estás así, Te boludo. pido, por favor, que seas más atento con lo que le está diciendo al chat. Sí, sos sos un maleducado. maleducado. Sos un maleducado. maleducado. Chat Eso by es. Eso es. Chat by qué. Chat, les permito que ustedes Chat, le devuelvan. chat, pido perdón en nombre de la mesa por el comportamiento de Franco. No vale, coqueado. Aquí no calienta. No. No sé, Franco está argel porque ya sabe lo que va a pasar. Dice, le falta TT, dice. Ahí está el más grande trinidense que nos saluda también, que está en TikTok. Y saludos para el conjunto de Triqui, que ayer ganó en el Martín Torres, ¿eh? Partido que fue atractivo. Hoy empató General Caballero ante 2 de Mayo sobre lo último. El gol de Sergio Barreiro. Hola, ídolos. Hola, Roger. Bueno, mucho para hablar. Hoy se define todo, muchachos. Richford. Hoy se define todo, muchachos. Bueno, no. Si gana Guma, si gana Libertad, si gana Cerro, si gana Guaraní, todavía no tenemos campeón. Todavía no tendremos campeón. Pero, si es que se dan estas cosas, si gana Libertad, pierde Guaraní, Y pierde pierde Cerro Porteño, Libertad ya es campeón. es campeón hoy. ¿Qué tal estás, mi querido Coque? Yo te quiero preguntar cómo ves esta tarde, porque el partido principal, quieran o no, es Olimpia-Libertad. Ya hay probable de Olimpia. Hay probable de Olimpia. Pero ¿cómo te Puntos. sentís? ¿Cómo vos lo ves? Bueno, yo lo veo así. Va a ser un partido súper difícil. Yo estoy seguro que Olimpia no va a salir a regalar. Estoy segurísimo. Segurísimo. Es más, Libertad no le gana a nadie. Olimpia tampoco. Va a ser una locura ese partido. Y va a ganar Olimpia. Olimpia campeón, muchachos. Solo pierde los 3. Libertad también. Un abrazo. Consulta para Franco. ¿Cómo ves? ¿Cuál es el panorama desde el punto de vista cerrista? Hoy tienen que jugar ante Ameliano. Cancha fea, perdón. Olimpia no va a echar. ¿Qué? Olimpia no va a echar culo. No va a echar culo. No. Va a jugar el partido. Igual le van a culear. No porque quieran, sino que porque son malos. No. Eso es lo que yo creo que Olimpia no tiene chance de ganar a Libertad. O sea, ¿Por qué? me encantaría que Olimpia tenga chance de ganar a Libertad, pero con el nivel que tiene Olimpia, queramos o no, y digamos que van a entregar, van a perder. Seguro Coque quiere que gane. Muchachos, ¿cómo yo voy a querer que mi equipo pierda? Eso dijiste ayer. ¿Cuándo? Ayer.
Jamás. Ayer dijiste al comienzo del programa y después parece que te dio una bajada. Jamás. Una bajada desde arriba. No. No, así. Cualquiera no. menos Cerro, dicen ahí. Felicidad, libertad por el campeonato. Coque ya mofó. No, es así, muchachos. Vos ¿sabés por qué digo esto? ¿Por qué? Porque me gusta el equipo que planta Olimpia hoy. Vamos a hablar sobre el equipo que planta Olimpia. Me porque gusta tenemos- ¿Sí? ¿Cómo se llama? No, el probable. Me El gusta probable. el probable que hay. Una Me gusta. consulta, Franco, ¿ya pudiste hablar con Carlo Ancelotti de su llegada ahora que está más cerca? Estuvimos hablando, tengo ahí su número, cualquier cosa. Con pues Carlo Ancelotti. vamos a Sí, hablar. Richard, Olimpia tiene que ganar por con él. acumulativo. Imagínate la situación. Olimpia entrega el partido hoy para que Cerro uno salga campeón. Pero es que Olimpia nadie lo dice que Olimpia va a entregar el partido. Olimpia no juega mal de por sí. Sí, yo quiera sé. entregar o no quiera entregar. Yo sé, pero a eso es lo que yo voy. Que mucha gente dice que Olimpia va a entregar el partido hoy. Vos te digas que Gusto va a decir, Ni en pedo. Vamos a demostrar lo que Gusto somos. ya está cuerda floja. imagínate, en 4 partidos. En 4 partidos, sí. Tenemos probable de Olimpia para enfrentar a Libertad en la noche de hoy. Así saldría el decano, informa Ariel Insfran. Vamos Olimpia. En el arco, Gastón Olveira. Lateral derecho, Robert Rojas, Lisandro López, Junior Barreto y Facundo Zavala. Mitad de cancha, vamos con Alex Franco, Richard Ortiz, Javier Domínguez. Línea de 3, arriba, línea de 3 de vuelta. Romney Redes, Abreu e Iván Leguizamón. Es lo que está. 4-3-3. 4-3-3, fórmula que le viene funcionando a Olimpia. En nuestro torneo local lo vimos ante Luque usar esta fórmula que ganó Olimpia por la cantidad de 3-1. Eso es lo que no sé quién va a ser nuestro 9. Y Abreu. según el probable es Abreu. ¿Vos sabés que hoy yo estuve hablando Pero yo no con- sé si Abreu es 9. No. Hoy justamente estuve hablando con Ariel y Fran. Sí. Y él me dijo que probablemente sea Leguizamón, Claro. como fue el partido contra 2 de mayo. Eso es cierto. Leguizamón, quien en esa posición se defendió bien también. Sí, por eso yo no creo que Abreu sea 9. A la persona que me pregunta por Carlo Ancelotti, vamos a recibir un audio al 0986-1521-80 en breve. ¿De Ancelotti? Sí. Está cagado. Y si vuelve Kevin Pizarro, no, ¿Cómo que Kevin Pizarro? Kevin Pizarro, muchacho, no puede volver si Olimpia le vendió el pase. Ya vendió. El único que va a volver es Paiva. Sí, Lesionado, pues Paiva está pero- lesionado. ¿Y Espínola? pero de 9 te Bueno, hablo. de 9. Ah, de 9, claro. Vos sabés que 9 no tiene que de préstamo, así que... ¿Qué van a volver. comprar? Tienen que comprar, sí o sí. No, Olimpia tiene que comprar un 9. Para mí, Olimpia levanta la sanción y tiene que anunciar un 9. ¿A quién? Y aquí ese es el problema. ese es el tema. Va a sonar ¿Quién? Zorrito, va a sonar Totín. Totín, va a No, sonar, pero Totín no va a venir. va a sonar. Vos- Totín es carísimo. Totín, primero que nada. Yo nunca leí a Totín jugar. No es lo Yo eso. tampoco. No es lo eso. Aparte que está en el Mazatlán de México, que Que sabe gana que va. millones, Mazapán. no va a poder venir a Olimpia. O sea, es muy difícil. Están haciendo todo esto, Benedetto, bueno. todo esto para que sea sorpresa que ¿Qué? llega. ¿Quién? Tiene ¿Que llega asistente. quién tenemos? Gracias. Mirá, pues el Mirá, asistente. por el será. asistente, boludo. Gracias, asistente Gerard. ¿No? Asistente. Ah, no. Agradezco, te Pará un agradezco. poco. Ahora ya va a estar feliz. Bueno, ahí está. Es para que sea una sorpresa que llega Mba Pérez. Una cosa así. No. ¿Qué? Teo Arce. ¿Qué sé yo que no? Vos sabés. Ah, Vos, no. espera. Mencionaste un nombre. Mba Pérez. No. Teo Arce. Teo Arce. Jugadorazo. Teo Arce, que fue de la institución Sí. franjeada. Fue. Pero Y- ¿sabe qué pasa? Que Teo Arce en Olimpia no paraba ni una pelota, boludo. Pero, güey. Ahora no sé. Bueno. Ese es el ¿No- tema. ¿No le vas a dar una segunda oportunidad? Claro Te que sí, pregunto claro yo. que sí. Si a vos No, te dicen, Pablo che, no va a llegar empanadas grasosas, no puede llegar si a Pablo. vos te dicen, che, Coque, vamos a hacer lo siguiente. Estamos cortos de presupuesto, tenemos jugadores acá del plano local y yo quiero, ¿sabes qué? Yo le traigo a Teo Arce, a Diego Fernández y un 9, Clementino. ¿Sí o no? Te pregunto. ¿Es lo que tenés? Yo me voy a adelantar. Clementino no. No, pero te metió un golazo. Mira, ¿Qué? Dam. Clementino no. Vení conmigo. Yo te voy a decir lo que van a decir los periodistas deportivos.
Porque ya está todo escrito, todos los años es el mismo chiste. Todos los años te dicen los mismos jugadores. A Olimpia, como 9, porque no tiene 9. ¿Quiénes van a sonar? Va a sonar Zorrito, sí o sí. Va a sonar Totim, ¿quién más puede sonar? Va a sonar algún jugador X de la selección paraguaya, un Ábalos, ponerle que va a sonar. Y va a terminar sonando un jugador Curepa. Esos 4, acuérdense de mí. Van a terminar diciendo, Chico Acosta Olimpia, dicen ahí, ¿no? Sí, es siempre el mismo Costa. chiste. Ahí, por ejemplo, Juan Cabral habla de Gustavo Caballero de Nacional. Wow, gordazo. ¿Sabes cuál es el problema de Gustavo Caballero? ¿Qué? Yo le vi en las Olimpiadas. Sí. Gustavo Caballero tiene el físico, tiene la capacidad, La velocidad. tiene el toque, tiene la velocidad, Sí. pero no tiene la resolución de problemas. Es como un Alan Benítez, pero en otra Es posición. un patarará, es un capo, un genio, un crack, pero le falta ese toque de... Le falta definición. Definición, resolver los problemas, no complicarse, no enredarse. Exacto. Es muy buen jugador. Que vuelva a Bruguera, dicen ahí. Vos, ahí yo quiero apuntar. ¿Vos como olimpista lo extrañás a Facundo Bruguera? Teniendo en cuenta sus últimas apariciones. ¿Sabes qué pasa? Que Bruguera es un 9 muy ¡Tosco! boludo, es así tosco. Pero te digo algo, hoy en día en el esquema de juego Olimpia entraría como anillo al dedo. Si sigue Bustos, van a sonar peruanos, No, venezolanos y de hecho, ecuatorianos. el ecuatoriano sonó el Sonó. de Liga de Quito, no recuerdo su nombre ahora mismo. Steven andá, ¿sabe quién? Steven boludo? Speedy. Speedy, no. Steven Speedy González, boludo. Steven Speedy. Speedy, va a venir un Speedy González ¿Te más, acuerdas de boludo. ese Speedy? ¿Qué bandido ese Speedy era, Gerard? Y ¿Eh? no va a nada ese Speedy. Estrada. Ese Estrada Speedy que era nos ecuatoriano. metió Speedy González el ecuatoriano. gol en la eliminatoria, creo que rumbo a Rusia. No, Estrada no echa, ese otro. Estrada, no Estrada. Estrada, no Estrada. Hoy Olimpia gana y Cerro va a pichofriar. Tengo una pregunta. Dale. El último mejor 9 era Roque. Eso. El olimpista está consciente Espera, que el último... vamos a un clip de este. Dale, dale, Pásame el Bolígrafo. 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 Ahí hay papel. No. ¡Mi bolígrafo! Todos los bolígrafos que yo traje acá están ahí y todos están mal. boludo. Marco, te voy a comprar 50, Mentira, tranquilo. Tranquilo, mentira. 50 bolívares te voy a comprar, vamos. Mentira. Espera. ¿La cabra? Vení conmigo. Adelante. ¿Es o no es Roque Santa Cruz el último 9 que tuvo Olimpia? ¿Hubo otro 9 que haya hecho algo más que Roque desde la era Roque? O aunque sea parecido. Yo creo que no. Coque. Vos sabés que es muy loco coincidir con Franco en el programa, ¿eh? Pero hoy estoy de acuerdo con Franco. Para mí el último 9 así goleador que tuvimos fue Roque. Porque si te pones a pensar, Brian Montenegro tuvo su momento, Walter González también tuvo su momento, Paiva también incluso tuvo su momento. Pero si tenías un killer de área, para mí Roque El último. es el último. Marcos. El último 9 en Olimpia fue Adebayor. ¿Pero qué digo, Marco? De verdad. Bueno, en serio, vamos Por a serio. forzar. Por forzar clip. Bueno. Muy forzado. Era muy forzado lo de ustedes. Para mí, obviamente, coincido con Franco. El último 9 goleador, killer de área, como lo menciona Coque, es Roque Santa Cruz. No hubo ninguno de los 9 de Olimpia le alcanza. Ni en la uña del dedo meñique de Roque. Ninguno. Roque te da con Asia. Ninguno. No existe. Y el olimpista, no, pero de la mierda, Roque. No hay ningún 9 que le supere a Roque en Olimpia. En su primera etapa, en su segunda etapa. ¿Entendiste? Montenegro, dicen ahí. Montenegro. ¿Qué pasó, Brian? Montenegro. ¿Sigue jugando al fútbol? Claro. Él está. Espera, pues te voy a decir dónde está. ¿Dónde está Brian Montenegro? Ahorita. Y Brian desde- Montenegro. Está Ey. en Aucas. de... Aucas de Ecuador. ¿De Ecuador? Mira, Sí. que loco. Le Aucas. perdí el rastro. Vos sabés que, a ver, vi un dato hoy que subió la página Somos Olimpia. Subió sobre los últimos goleadores que tuvo Olimpia. A ver.
Mira, te voy a decir. Ahí está, rendimiento de los últimos 9. Desde el 2022 hasta la actualidad. Walter González, 8 goles en 50 partidos. Guillermo Paiva, 24 goles en 89 partidos. Brian Montenegro, 16 goles en 54 partidos. Kevin Parzajuk, 4 goles en 19 partidos. Facundo Bruera, 14 goles en 51 partidos. Lucas Prato, 6 goles en 56 partidos. Benedetto, 0 goles en 13 partidos. Prato es un... Ya, ella considera un error. No, para mí no. ¿Vos lo bancaste ya, Prato? Sí, para mí no. Igual obviamente ya bajó mucho su rendimiento desde que se lo trajo, pero para mí no fue un error. ¿No te parece fue un... Yo creo que el Prato juega papel muy importante en el banco? campeonato que ganamos. Ah, Como que en el banco. y bebé, está jugando suplente mucho, por eso me pregunto. Para mí la estadística más Sí. dura que hay es el de Hugo Adrián Benítez. Ese tipo sin men, con su máscara era goleador y sin su máscara no es goleador. Vos sabés que él tiene 3 goles Con máscara. con máscara. ¿Adivinan cuántos partidos? ¿Cuántos? 35. 35 partidos, 3 goles. Es más, él creo que si el chat no me puede corregir, él marca un doblete en un partido. Él llegó a marcar un doblete en un partido. Es muy loco lo de Hugo Adrián, ¿eh? Muy loco. Y es más, te digo, él tiene el promedio más bajo de goles de todos los nombres que te cité. Porque el promedio está en 0.09 de promedio de gol. El que más alto tiene el promedio de gol, Brian Montenegro. 0.30. Que de 16 goles hizo o sea, de 54 partidos hizo 16 goles. Y sí. Benítez juega pádel. Dice, Arce no sale de Ecuador ni en pedo. No, alejar es imposible. No, ¿Qué imposible. hace Duartex? Pollo Recalde, dice. Pollo Recalde tuvo una buenísima temporada. Pollo 2021. pandémico. Sí. Pollo pandémico fue El bueno. pollo pandémico fue una locura. Una ¿Vos sabés bestialidad. quién es? Una el- bestialidad fue. Pero él... ¿Vos sabés quién es el máximo fanático del Pollo Recalde? Curita, pero... Curita, el máximo fanático del Tiene pollo. tiene pinta. Vos sabés, nada más para mencionar, ya ¿La que Pantera aparece... o Charlie? ¿Eh? ¿Quién? Charlie González o La Pantera. Eso sí, eso Morales. digo, sí o sí van a sonar esos jugadores. Sí o sí van a sonar. Sí, todos los años suenan. La Sí o sí. Pantera. Pero justamente hoy también, La hablando Pantera. con el Islam, ¿sabes cuánto más o menos gana La Pantera? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Más de $100,000 Ah, no. mensuales. O sea, es imposible Ah, pagar. no, Hoy en no. día pagar Un 9. un 9 es ¿Y imposible. cómo no que el jugador después termina su güey? Por mala administración. Nervioso me pone. Papá, Pero ese pues es el tema. vos tenés vos, si vos sos jugador, vos mismo ya le dijiste una vez acá ¿Qué vas a gastar en ¿Qué eso? vas a hacer si sos jugador y tenés la guita que tiene un jugador profesional? Y aunque sea una otra propiedad, voy a comprar para alquilar después un 3,5 millones. Voy a sacar. Vos sabés que hay un jugador que es de la ciudad de Ita. Tani Struve, por ejemplo. Sus primeros tiempos, él como jugador gastó todito. O sea, no es que gastó, invirtió en propiedades. Ese es. Invirtió. Todos invierten en propiedad. Todo está por ahí de él. Y él ahora ya se jubiló, tiene una ferretería. Y aparte de eso, él cobra por donde está alquilando y todo. O sea, tranquilo. Está. Pero los jugadores pues no piensan así. No. Yo si era jugador No. y ganaba $100,000 al mes. Valenciaga. Valenciaga sí o sí. Pero no Valenciaga ¡Qué chiquitito. fantasma! Pero no ¿Vos Valenciaga tenés tu chiquitito. mensaje? Pero no. Está allá. No. Allá. Pero no iba a ser Es que Valenciaga. la- No iba a ser ese la Valen- guardia me olvidó. no iba a ser ese Valenciaga chiquitito color negro. Fucsia. Feroz así. Valenciaga iba a decir. No, ¿sabes qué? O color negro y letras doradas. Así. Sí. Valenciaga. Gucci. Fuchi. ¿Vos sabés que muchos jugadores compran trucho? Fuchi. Estoy cansado, voy a decir la verdad. Muchos jugadores compran trucho. Y como son jugadores, nadie le dice nada. Curita fanático del pollo, pero Pues les pido. Yo sé varios jugadores que compran ropa trucha y dicen que andan con ese como para que parezca original. Ah, la gente está diciendo que use la marca paraguaya. ¿Eh? Vos sabés que hay acá un tipo. Che, la que marca me- paraguaya está vistiendo a Vasco ahora. Sí, que me manda el tatuaje del número 28. Aguante Pollo Recalde. Y manda justamente la imagen de el Pollo Recalde con la 28, justamente roja. Y Pero ese es su fondo de pantalla.
Sí, es su fondo de Es su pantalla. fondo de pantalla. Y mira, fondo de pantalla del mira el pollo. tatuaje. Pues, se tatuó el. Mira, Curita mira, fanático del pollo, pero al espiedo. A ver, ¿quién es? Ah, Iván querido. Ah, no, pará un poco. ¡Ey! ¡Juan Franco! ¡Vamos, Juan Franco! Gracias por la sub en Twitch. ¡Ey! Recordemos esto, ¿eh? ¿Será que Juan Franco es jugador Juan Franco? ¿Que era jugador de Cerro? ¿Qué vas a hacer? Ahí está. Chicos, ¡Eh! señoras y señores, tengo que Soplalo, avisar. Tengo que avisar algo. Las entradas, perdón, vamos a regalarlas a través de Twitch. Pero, ojo, las personas que ganen en Twitch van a tener que estar suscriptas. Sí o sí, si quieren ganar las entradas. Hoy ¿Ok? regalamos entrada para el partido Olimpia Libertad. Olimpia Libertad. Tenemos en total 13 pares. 13 pares. Yo te voy a llamar. 3 pares son para ¿Eh? los subscriptos. Para los subs de pasión. Sí. Y 10 pares son para las personas que todavía no se suscribieron a Twitch, pero que pueden ir a suscribirse ya en YouTube. Ahí está, ahí ya está subiendo, ¿eh? Ale, Está bajando, así que los perros. Está bajando. ¡Déjeme joder ya! ¡Ey! ¡Suscríbanse! ¡Basta! Suscriptores. Es que me cortó. Suscriptores. Vaya, obvio. Suscriptores. Acá, venga, Nah, y venga. para los morenos. Y te estoy ¡Ea! diciendo, Gilfre, tenés que irte nomás vos a YouTube y suscribirte. Eso que no cuesta nada, hermano. Hey, si te suscribís a YouTube ya está Ya participando. Gratis, participá, gratis. Gratis es la onda. Todos Sí. tienen que irse. Todos los que están en el chat. YouTube, Julio Cabral. Vayan a nuestro YouTube, la gente de TikTok también. Vayan. Pasión Estudio PYA. Se suscriben y están Participando. participando para llevarse de regalo Un par de un par de entradas entradas. para el partido Olimpia Libertad hoy. Exactamente. Tenemos en total 13 pares, de las cuales 10 van a ir Para los para suscriptores los de YouTube. suscriptores de YouTube y 3 para los suscriptores de Twitch. No tengo los ganadores, Junior. Hoy se define en vivo y en directo. Hoy se define. Ya estoy suscripto, dice ahí Luis, ¿eh? Yo estoy suscrito. 240. Bien, perfecto. 240. Vamos subiendo. Tenemos ya ahora mismo. Eso, bien. Vayan, Bien, vayan. Vayan, Dale. bueno, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En 10, 20 pues llega. Sí. En 10, Eva, ¿qué le vamos a hacer, Chat, denos ideas para poder recibirla, Nelson. ¿Cómo podemos Busca hacer? ya una música así tipo de miedo, terror, No, no, suspenso. No, Tiene que ponela ser- del padrino. No, No, poné- eso fue de no, Curita. historia. El del Real Madrid. Con la que entró en su casamiento. Sí, con la que entró en su casamiento. Chat, O poner así. 3 de noviembre. No. Poner. ¿Qué digo? La polca de libertad, la polca de libertad. La polca de libertad. La poca. La polca. Y es cuevita. La colca. la Ese es solo para entendido. solo ¿no? para música entendido. De historia paraguaya. Música de dictador. dice. La historia que robaste, la historia por robar. La historia. Soy de Cerro, pero si gano la entrada me voy a ver fútbol. Claro. Bien, claro. ¿Qué? Pero está bien. Los Está trieliminados. bien. Pueden ir, ya le digo, son de Cerro, son de Olimpia, son de Libertad. Quien quiera hoy puede irse a la cancha. ¿Qué A partido? la cancha. ¿Qué partido? ¿Cuál fue el último partido que te fuiste a ver así que no sea de tu club, Marcos? Que no sea de mi club. ¿Qué partido me fui a ver? Bueno, Pero que te fuiste a la cancha Bueno, ¿cuántas selecciones? como espectador. Libertad pero pues, Botafogo. Libertad Botafogo. Eco, descartaste que soy liberteño. ¿Para qué veo le respondes? ¿Qué? Eco te dice cuál partido que no fuese de tu club te fuiste a ver y te dijiste Libertad Botafogo. O sea, descartado ya que vos sos liberteño. Ahora quedan 4 nomás ya. ¿Viste cómo él te caga? Eco de Guaraní. ¿Viste cómo él te caga? Eco ¿Viste de cómo él te Guaraní. busca? Tenés razón. Sos Boca. un maleducado. Boca es- Nunca más. Nunca más. Perdón, Marco, no me di cuenta. Nunca más No te me di voy a cuenta, no responder. me di Sos cuenta, un Marco. maleducado. Igual en esa época capaz no eras de Libertad y ahora sí. No, ahora ya descartó Libertad. Ahora solo le quedan 4. Sos un maleducado. Sos un maleducado. Perdón, Marco. Sos un maleducado. Cayó Lo dijo el redondito. clásico. Uy, cayó redondito. Bueno, tenemos audio, muchachos. Vamos a estar escuchando. Guaraní, el Marcosito. Yo la última que me fui a ver un partido que no sea de mi club, me fui a ver Libertad Sol de América en la Huerta. Vieja. Ah, te fuiste a ver. tu amigo. A la vieja Huerta. Te fuiste a ver a Bruno Lite. Nunca vi algo así. Mi amigo Bruno Lite se fue y debutó en Sol. Sí, sí, sí.
último suplente. Fue todo un ratito nomás. Todos los Brunos tienen aura. Y vos sabés que la platea no sé si se llamaba Olítelo por su abuelo. O algo así, que, Sí, que sí, sí. gran. Y todos los hinchas eran amigos otra vez de él. Y todo, Libertad la aplaudía cuando traía a mi socio. Bruno. Ay, vergüenza. Yo el último partido fue un partido de Libertad, Dan. Libertad Talleres. Fue Copa Libertadores. Cierto. Ese fue el último partido que me fui, así que no fue mi club. ¡Ay, me asusté! Yo pensé que... O se me hizo. Hola. Hola, Pasá, Manu, pues. Manu. Pasá, pues. Adelante. Pasá, pues. ¿Estás ahí bien? Valu. Venid acá. No, vení acá. Venga ya, déjale la silla mientras. Dale, no vayas a ser malo con tu compañerito. Deja nomás ese Belén. Después que se venga como... El otro viene de visita hoy. El otro que viene, que vea esa silla. No, es así, sí, él con otro dictador. No. Bola. Ay, Al final, Me veo Julio. borroso. Julio. Me veo borroso. Menos mal te veo borroso, amigo. Vos trajiste a propósito para perder. Te pillé. Trajiste a propósito para perder. Amigo, literalmente siempre Trajiste a propósito para perder. Yo traje Te el clásico y pillé. ganamos. Te pillé. Este. Ese tiene menos aura Claro que que de no. mayor. Te pillé. ¿Cómo Estás- me voy a traer para perder? Está Señoras y diciendo una- señores. Se sortea. Esto no es mufa. ¡Go! ¡No! ¿Qué? Y ese con más. Se regala. Ese me va a regalar. No, tranquilo. Seguí nomás. Bueno, ¿qué pasa? ¡Esta! No, Enio para tanto la Acá, palabra, o sea. si hoy Olimpia pierde, si hoy Olimpia pierde, el responsable está con ustedes. Claro que no, si es... Amigo, con este salimos campeones. ¿Me puedo con probar este yo ganamos eso? todo. ¿Qué? No, no ¿Puedo creo. probar? Tu cabello se fue a la mierda y si pones. No, ya ¿eh? está, después de todo lo que... Y yo te digo algo, Belén. Yo nunca la ve este, así que te voy a Soy cambiateña. Aura tiene. Habla solo ese. Habla solo. Sí. No, ¿Cuánto chat. sudor me habré secado con ese Ese estuvo en Brasil. Estuvo en Brasil, Tiene estuvo... 5.000 para la batalla. No. Estuvo en Brasil, estuvo en Capé. Buenos Aires, estuvo en... Queda bien. Todos lados se fue ese. Aumentó Belén. su mufa. Demasiado quiero comer café. ¿Cuál es tu panorama para hoy, siendo hincha olimpista justamente? ¿Qué crees que puede acontecer el día de hoy? Tenemos definición, puede ser de campeonato, Anuló. porque Libertad, si gana, Olimpia y Cerro pierden, es campeón. ¿Qué vos crees que puede pasar el día de hoy? No, y ganó Olimpia, papá. ¡Hala! ¿Y vos qué querés? ¿Por qué Franco te pone ¿Qué pasó? Pues yo soy a la olimpista. puta de Franco? Yo soy olimpista. Yo le voy a ser sincero, yo solo lo estaba preparando. Yo quiero que llegue Cerro bien hasta la última fecha con chance. de Y Cerro campeonar. y gana también. Claro, pero yo si Cerro tiene chance me voy a ir al partido. Pues evidentemente si Cerro tiene chance de ganarme, te voy al partido final, ¿verdad, Marcos? Igual, claro. Hoy te vas al partido de Cerro. No, hoy no, porque no tiene chance. Che, Cerro. pero espera, mira. Ahí la gente dice, Mufa más Mufa se anula. Mufa más Mufa se anula, ¿cierto? Y lo que quiero hacer es imprimir el Excel de perro cerrista. Y por eso hoy va a ganar. Gigante. Ah, ya, así. Ve así, pero si es que tenemos chance. Ey, sí tenés Claro, que hacer sí. eso. No, y eso Pero, estoy- ¿por qué Igual, no me vas a igual, yo hoy? me cago de risa con los Ya, tíos de perros se risa. es que yo ya soñé ayer. Anda, ¡Felicidades, Yo ya soñé Libertad con Ser- yo soñé con Sergio campeona! Araujo. ¿Qué? Soñé con... ¿Ves que nosotros le entregamos a los jugadores el... El, Soñaste con Sergio Araujo. ¿Eh? el ¿Ves? premio. Le ese. regalamos el premio ese de nuestra... ¿Sabes? Sí. Ah, sí. El vaso. Sí. El vaso. El Soa. Y yo me iba a le dar y él se iba frente a la hinchada. ¡Ah! Levanta la mano si ya diste ese premio. Pues le entregas a tu mano. Con esta remera. Con esta, claro. Y Ya, esa- yo vine luego así. Espera un poco. limpia. Hay un detalle. Qué loco mi ropa hoy. ¿Quiénes son las personas que tienen remeras acorde a su club, por ejemplo? Yo hoy. ¿Querés ¿Vos? que traiga? ¿Traen? Yo hoy vengo. Sí, ¿verdad? Obvio. Ah. Hoy vengo. Como diría Juan Gabriel, ¿Qué? lo que se ve no se pregunta. Ah, no, pero es que lo que pasa es que Like. como ya estamos equipo completo, no me pasa No, preguntar. Yo no tengo problema. El puedo equipo venir. completo Vos sos el es completo. contigo. Ah, ok. ¿Sin tío no? Ah, bueno, dale, vengo. Sí, voy a traer entonces. Todo contigo. ¿Eh? No, ya. Vos dijiste también. No, pero... Pero poco también te regalás. ¿Quién Bueno, me pero voy a regala? traer entonces, voy a traer blanco y Bueno, negro. a ver, señoras y señores, el primer video de Nelson al llegar al país. Dice, ahí están algunos videos, mi querido Dan, para ir viendo mientras escuchamos los audios. 0986 15 21 80. ¿Será que ya llega Nelson? ¿A qué? ¿Será que ya el guardia Mi no? culpa. Guardia no va a avisar.
Guardian. El guardia nos va a avisar. A ver un poco, este pío está bien. Ojo, ojo. Vamos, Ahí está. vamos, Libertad hoy, carajo. Vamos, Libertad. Que gane Libertad hoy legalmente. ¡No! Gran Que olimpista. Cerro pierda y que termine bien el campeonato. Ya ¿Eh? aspiro. ¿Eh? Yo cualquier club quiero que sea campeón. ¿Cualquiera? Menos Cerro. Menos Cerro. Pero ahí son más anticerrita que olimpista. Vamos, Roque, carajo. Bueno, fácil estudio. Hola. Ya que están hablando del 9 de Olimpia, hay que decirlo aunque duela. Y hay que admitirlo que después de Roque no volvimos a tener un 9 goleador. ¿Verdad? Un 9 que sea así como Roque. Lastimosamente no tuvimos más. Y ojalá que gane Olimpia hoy, No llores. solamente porque es Olimpia, porque hay que ganarle a Libertad. Cierto. Claro. Y que pierda Cerro. No, yo creo que ganen todos hoy. Que gane Olimpia, que gane Hoy gana- Cerro, hoy que gana gane Cerro, Guaraní. Belén. Sí. Quiero que gane Olimpia, Cerro y Guaraní. Yo creo que Oh, gane. espera. ¿Gana Olimpia ¿Por hoy? qué vos te reí? ¿Gana Olimpia hoy, Belén? Sí, ¿Gana Cerro? sí, ¿Y gana Guaraní? y sí. ¿Vos estás pidiendo? 45 años. Hola, Pasión Estudio, saludos Hola. Marcos, Coque y Franquito. Yo solamente quería decir una cosa, yo soy olimpista. Ok. Yo no le entiendo a esas personas olimpistas que dicen que quieren que le gane Libertad a Olimpia para que Libertad salga campeón y no Cerro. Yo a esas personas no le entiendo la verdad. ¿Cómo vas a querer que tu equipo pierda a propósito para que Libertad salga campeón? Eso no le entiendo a la gente. Yo voy a querer siempre, a pesar de que salga nuestro tradicional rival campeón, no importa, yo quiero que mi club gane porque Olimpia es ganar, tiene que ganar todos los partidos. Aparte no lo niego, solo porque la gente no piensa, matemáticamente todavía estamos con posibilidades de salir campeón. Necesitamos un milagro, es difícil, pero hay todavía posibilidades. Y no entiende la gente que si le gana Libertad y los próximos partidos llega a empatar nomás luego Libertad y Cerro, o hasta perder Libertad y empatar Cerro, nosotros todavía seguimos teniendo posibilidades. wea. Hasta la última fecha. En la última fecha podemos llegar a salir campeones. Y eso los olimpistas no entiendo No, mira. cómo no van a pensar y quieren que le gane Libertad hoy. No, yo No te creo que le enojes. golee a Libertad. No sé, no es mucho pedir ya el golear, pero por lo menos ese 1-0. Muchachos, hay que sumar puntos para entrar a la Copa, ¿eh? Eso no es un el tema. detalle más que Olimpia importante. tiene que ganar. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que salga campeón? Ahí está, ahí se Hay que cambió. sumar. Ahí cambió el panorama, ¿eh? Ahí cambió el panorama. Hay que. Te podés quedar sin copa, Por ¿eh? regalar un partido. Te podés quedar. No, por eso hay que ganar, hay que ganar. Fex. Fex, una cosa me decís, más ya spameaba vos. Yo te quiero por eso, Cerrita. Pero. Así no, Fex. Che, pero No, déjale. el ZZ, ese spameo mínimo siempre. Bueno, siempre. Pero está bien. Así el chat es así, es el chat del pueblo soberano No, de este hasta este cierto canal. punto, hasta cierto punto. No, hermano, no, hace hay falta cierto abusar. punto. acá. Chat, yo le banco. Yo también, le yo banco, también le chat. banco. ¿Qué pasa Yo le si- banco. qué pasa No, si- Fex, hacelo. ¿Qué? Tranquilo, Fex. Hoy no aguanto coque. Coque, Hoy ¿Por deseo qué, pío? que. ¿qué ¿Por pasa qué si...? tira pedo en el set? No. Ah, claro, ya se subió, pilla ese. Qué marcación. Coque, ¿qué va a pasar si es que, por ejemplo, Olimpia ahora gana los últimos 3 partidos y los otros pierden? Sale campeón Olimpia. Y sí, papá. Y sí. Dame un traguito y a tomar. Medio dudoso. Medio dudoso. No, de sabor de azúcar. Medio dudoso. Ya apetece. Encima, mirá la pinta, mirá la pinta de la botella. mira, Ya, Belén. por favor, primera plana de Belén, mostrar la ñaca, pinta de la ñaca, botella. ñaca. Está más caliente eso, Belén. Eso- ¡Ay! Ah, ese combustible que yo cargué la otra vez, ese puerto remazo. Escucha. Ahí está, Belén. Tío, 5.000. Yo te le digo mi mala barra. Queremos irnos a uno al defensor. No. Yo les recuerdo nomás, disfruten nomás estos últimos momentos. Estos últimos minutos de libertad. De libertad justamente. ¡Ah, asustaste! No, de libertad acá en el programa. Le falta pomelo a ese Belén. No pasa
pasa que Che, estoy mal en la garganta. Y Está 40 natural. ya, che, enseguida. Che, vení pues ya, che. Enseguida. Che, neta. Es que... ¡La tele! ¿Cómo? ¿Ya le viste ya? Epa. ¿Ya le viste ya? Sí. Yo ya no le vi. ¿Dónde lo viste? Fútbol. Funet. El que está con el señor Carlos Martini ahora. Ah. Hay que ver. Sí. Audios. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien de salud. Que Dios les bendiga siempre. Bendiciones para ustedes, la Pausa. familia. Aquí todo bien, gracias Pausa. a Dios. ¿Qué está comiendo? Yo quiero saber. Yo digo tallarín. Bori. Tallarín. Guiso. 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 Bueno, dale. Métale. Guiso de métale. carne con ensalada de repollo y jugo de pomelo. ¿Por qué repollo? Para mí, Justo en para, este mí, punto. para mí va a tener... Justo va de liberteño, huevón, ensalada de repollo. Va a comer... Va a estar... Chat. Está comiendo... está- Ereye. Dale, güey. Para mí está comiendo tallarín con mandioca. Adiós. Eso no quería decir yo. Por Natalio. Epa. Estoy cocinando un puchero abajo con avilla 40. Para chuparse los dedos con ensalada de repollo y mandioca bien blandita. Yo digo mandioca. ¿Jugo de qué? Naranja. Y Libertad va a querer ganar también su partido. Libertad está obligado también a ganar. Claro. Hoy no solo Olimpia. Por eso ustedes están- dicen que los dos están Olimpia, obligados. Cerro le pide una mano a Olimpia que le gane a Libertad. El partido hay que jugarse primero para ver quién gana. Pero si Libertad no sale campeón, digo yo, en este torneo de apertura, yo pensaba para el segundo semestre y ojalá la dirigencia pueda traer refuerzos jóvenes que Mi querido amigo de apodo Natalio, que es de Natalio, pues le decimos Natalio nosotros. Roberto se llama. Roberto se llama. Roberto, contanos cómo vos te hiciste libertad, qué fue que te dieron los dirigentes. Contanos un poquito. No, ¿qué fue que te dieron los dirigentes? ¿Quién nos Franco? cuenta que le Él ayudó dice mucho, que le trataron muy ridículo? bien. Le regalaron cositas. Sí, él dijo que- Queremos saber específicamente cómo fue tu amor hacia libertad. ¿Qué pasó? Exactamente qué sucedió, porque te bancamos acá. tienes que mojar la camiseta. Hay que traer refuerzos para algo internacional para el segundo semestre y que ojalá que Libertad pueda ser más. ¿En serio? Más fuerte, más fuerte. Llegó el dictador. Llegó el dictador. Nelson Fútbol Rivera. A la pucha, viniste, ¿eh? Morocho, mi amor. Morocho vino. Sí. Pará un poco. ¿Cómo estás? Vos tenés un bronceado europeo, ¿eh? Bueno, ¿qué va a hacer, amigo? ¡Ah! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué hay? ¿Qué pasó? ¿Eh? No. En este día, este destino de felicidades, de un cielo hermoso, de dicha eterna, alegre siempre tu corazón. Venimos acá, estamos pues ahí. Amigo, ¿Qué tal? Chicos, 0 noche 6 15 21 80 para la bienvenida a Nelson Toya, dale. Por fin se va a hablar de fútbol en este programa. ¡Ey! vos estuviste haciendo el fútbol allá o ni en pedo. Escuché los partidos de Copa y el Clásico por stream. ¿Viste cómo se cayó libertad? Sí, desde que me fui no ganó ¿Cómo te más. sentís? Por ese dio. Y hoy vi. ¡Epa! ¡No! ¡Epa! ¡No! ¡Epa! ¡No! ¡Epa! Desde que se fue caída libertad. Y volvió Nelson hoy. No. Seguimos trabajando. Patito le llamaron, eso no atendía y así no tenía su chip, boludo. ¿En serio, veo? ¿Quién me llamaba? ¿Quién le llamó? Papi, en serio. ¿En serio? Yo igual me comunicaba con él, que usted no le responde a su Patito, problema. No entiende, no entiende. Hoy está. Me extrañó mucho, ¿eh? Hola, señora. ¿Emi, una señora es? Es una señora Emi Pereira. Siempre Ey, Pereira siempre Qué está. grande, qué grande, qué grande. O un señor con también puede ser. Emiliano. Bueno, Ah. andate nomás ya otra vez. No. No, acabo de- No. A ver, servicio automotor para mí que ya te tiró un mensaje, ¿eh? Tira, estás tan tranquilo. Por fin ya tengo un digno rival. Por fin Digno vino rival, Paco dice. Ale Emma, viejo.
Qué bárbaro, Nelson. Por tu culpa tuve que carrear el programa y le domé 70 veces a ese. A carrear Juanquito. nada, boludo. Atención que llega el dictador. ¿Por qué te dicen borracha? Ese es nuevo, ese es nuevo, ese es nuevo. Ese es nuevo. Hay muchas cosas. Hay que creer en eso todo lo que se dice. Cau Blue es nuevo. Cau Blue. No. Cau Blue. Totalmente alucin el mecánico. Por fin tengo un rival, hey. A ver, bueno, eso se bajó el avión y fue ahorita a una charla en el vestuario Humarelo. ¿Eh? ¿Eso es cierto? No, ¿Cómo? yo sé que está el tema de que todos los perdigan su club y todo eso, tranquilo. ¿Viste? Vos apoyaste. Vos apoyaste. Aquí desde Roma. Aquí de Roma no llegó la información. Me pidió mi amigo, mi hermano. Ni Davo ni la Cobra. Mucho fue el otro. Desde Europa. Acá en Roma. Me pidió. La cobrará. César, en tu club. Después, pum. Y esa es la diferencia entre el que un amigo de verdad y otro que uno lo Claro, va sí, está bien. conociendo. Está bien. Cierto. Justo llega Nelson para el festejo de Libertad Campeón de su club querido. Hoy no hay campeón, ¿eh? ¿Eh? ¿Así lo arrancás? No, hoy no hay campeón. O sea que este es el primer. O sea, Bienvenido al clip. ¿Ustedes creen? No, Pero, no. aguántame. Se terminó. Ningún clip rindió, amigo. No. Tranquilo. Ahí está. Ningún clip. Llegó. Yo ya hablé directamente con. Llegó. Lo dijo. con la cabeza del Lo proyecto. dijo. Sí. Ahí Vos está. estás queriendo sacarme, para empezar, esa tabla de así libreta de super que le debemos a plata acá. Entonces se fue a España a ver a su club campeón de liga. Parece eso. No, parece eso que se van con su camión y dejan la despensa las cosas. No, ta. Se llama repartidor. Repartidor. No, ya le No, conozco a Pasión Out of Context. No, es con repartidor. Tiene un nombre específico. Repositor. ¿Cómo pico va a ser? La pregunta es Algo así simple. llama. La pregunta es simple. ¿Hay campeón hoy? ¿Hay campeón hoy? No. No. Fácil, tiene que ganar Libertad, tiene que perder Cerro y no tiene que ganar Guaraní. No es campeón. Hoy no hay campeón. Hoy no hay campeón. Hoy no hay campeón. Sí, hay campeón hoy. No es campeón. No. Hace rato ya. Hoy te comiste ya esa de que te tratan de mufa, que todo lo que Sí. decís vos a la inversa, te están pegando de esa Espera, manera. la- Este es otro contador de YouTube, ¿verdad? Sí. Sigan pues los perros. Sí, ojo, hoy regalamos 10 pares de entradas para los suscriptores de YouTube. 10 pares de entradas para el partido Olimpia Libertad. Está muy morocho, dice. Tu cara. Está bien. No, pues su tobillo no, y mostraron en Sarabia un día. Y no, porque viste que el pantalón pues... ¿Te la quemaste el tobillo, pero? No, anduve mucho con pantalón, pues sí. Es que Ah, y temperatura- estaba más blanco de. Y claro. Cintura para abajo. Nelson se fue a traer la ancha... No. Hashtag perdoname Nelson Rivera. Pero ¿por sabes qué un que pedido de disculpas? ¿Por qué un pedido de disculpas? ¿Qué hicieron? el chat se comportó. Yo quiero decir algo. Cuando se habla de que Olimpia necesita ayuda de Cerro o viceversa, siempre se recuerda el Cerro Nacional. Sí. Pero en los últimos 5 años Cerro necesitó 2 veces de Olimpia. Y las Y las 2 veces perdió Olimpia. Sí. Pero no fue queriendo. Esa no le ayuda. No, espera un ratito. Espera. 2021. Era puntero Guaraní. Sí. Jugaba Olimpia Guaraní. Sí. Olimpia, uno de sus peores torneos aquel año, perdió 3-1. Ujú. Igual Guaraní en la penúltima fecha pierde puntos, por eso Cerro es campeón con el 155, con el Sí. empate. Y el año pasado, después del famoso Luque Cerro, que Cerro pierde 3-1. pierde contra Luque, ¿cuál era la última fecha? Olimpia Libertad. Olimpia Libertad. Cerro necesitaba que Olimpia le gana a Libertad para ser campeón. Ganó Libertad. 3-1. O sea que se habla mucho del Cerro Nacional, pero en los últimos 5 años, en los últimos 5 años va a ser la tercera vez que Cerro necesite de un resultado directo de Olimpia para quedar, para empatar en puntos, porque puntero no será todavía. El famoso robo 155. Che, eso quiero preguntarle al cerrista. A ver. ¿Por qué se dice robo por el 155? Y por la expulsión de. ¿En serio? Pues para mí no fue robo. No, para mí. Porque yo digo estuvo con en el mucho- arco para mí, Marcos yo- Cáceres, no Yo sé digo por con qué mucho hizo. respeto lo del. Aquel día Cerro se quedó con un hombre menos a los 10 minutos. Sí. Ese le echó a Alan. Sí. No sé por qué dicen robo. Después. Por Juliadosa, dicen. No, lo que pasa es que se habla bastante de la cantidad de tiempo agregado.
Pero lo O que sea, pasa, ya- no, pero yo te digo algo, o sea, yo siempre cuando hablo de ese partido digo, estabas ganando 2-0 en el entretiempo, en el minuto 90 y serio se va a echar. O sea, El partido Guaraní se perdió, pierde, Guaraní. pierde. se ese hace echar, campeonato. o sea, y además no hay que olvidar que en la jugada previa del 2-1, ellos fallan, me refiero a Guaraní, falla el 3-0. O sea, Guaraní estaba para pegarle un baile aquel día a Cerro y Jubero hizo cambios juberísticos. Marcos Cáceres a Quitó- largo, no, gran no, cerrita. Marco Cáceres no es un cambio juberístico porque no tenías cambios. Pero gran cerrita. No, pero le sacaste el queso. Obvio. Cerro estaba muerto en el partido y no sé por qué lo sacó al queso. Creo que sacó también quitó a Alfio también. Espérate, te voy a decir. Quitó a Alfio también. Claro, un pelotazo largo, claro. Yo te esperaré. Tenlo por seguro. Gracias, Julia Dosa. Tampoco me fui un mes. ¿Comiste mucho? Me fui 20 ¿O bajaste o subiste? Esa es mi única pregunta. No, ahora subí un poco ya en Italia. En España no, en España. Pasa que caminas mucho. Esos dos países. No, lo que pasa es que. Ahí no era hamburguesita todo el día. No. Estábamos preparados. Me fui con mi señora, no Estábamos contigo. preparados. Me fui de rata, no quería comer ya. No. Ahí nos fuimos a comer bastante. mucho. Decente. Bien, sí. Pero no, regalaron hoy los perros porque me la gasté toda. Está Sí, bien. sencillo, así, no hay que mentirles. Alfio, Josué y Marcelo. No era Marcelo Pérez, boludo. Marcelo Pérez no jugó en Guaraní. Guaraní tenía que aguantar 5 minutos para que levantaron. TikTok no existe. ¿Por qué? Pero sí. Claro, No, existe TikTok. el apagón fue el lunes, yo viajé miércoles. Nelson está más flaco que mañana, igual no volí tan gordo. Estuve ni peor ahí. en diciembre por ahí. ¿Te pusiste fino? Sí. Perdón, chat, me tengo que Marcelo comportar. González dice el chat. Marcelito González, claro. Se agregó hasta que Cerro, bueno, pero no. Pasan 2 años ya pasaron. ¿Qué? ¿4? 4 4. 4 ya. 4 ya. ya pasaron, Yo una 2021 pregunta. fue. ¿Un título de Cerro tapa los 3 años sin ganar clásicos? No, hay que sacar la Zapac igual. Gane Supercopa, gane Copa, gane la Libertadores, no tapa nada, Zapac igual debe salir. Esa es mi opinión. Para mí no. Es más, yo te digo algo, si Cerro sale campeón de estos torneos, se repite el ciclo que Franco siempre repite. El ciclo sin fin. El ciclo sin fin. Pero espera un ratito, si Cerro sale campeón, entra dentro de la galería de los torneos más festejados, barra importante que haya ganado, ¿eh? Eso sí. Ganar un título de la... O sea, hermano, olvídate, No, es una de remontar. las remontadas más grandes del fútbol. Sí. Si sale Pero campeón- no te puede hacer olvidar toda la gestión de Zapac. No. No te puede hacer Pero olvidar, escucha, porque los perros no, se pero olvidan. igual. No, pero vos llevaste mi pregunta A otra parte. al ámbito Perdón. Zapac. Yo no hablé de Zapac. No, O sea, pero es culpa de él también. No, pero el que va a decidir si tiene que ir Zapac o no es el socio que va a votar a fin de año. Cierto. Si la barra te no le permite. Estoy hablando de rato, me amenazando, pero enojado estoy. Y ese- huevo? ¿Y quién te tiraron huevo? Ese Ese hace continuó años, lo el mismo. mismo se tiró para hacerme la entrevista. Con qué que- pelotudo vos tenés que apoyar a nuestro presidente Buena Juan chica José fue. Zapat, imbécil. Fue una chica, fue que yo salí a una chica y otros chicos estaban saliendo, parece que le quería salir con ella y me se pichó un loquito ahí. Está en toda la etapa de se chocó su auto Caure. No, su mamá. Bueno, eso es Después te información contaré. no Te sé. pido por favor No. que te recuerdes vos cuál era tu gestión acá. Te pido que te pongas de vuelta en la batuta. Porque yo no puedo hacer esas cosas. Te cuento. Ya llegó el No sobre de puedes Zapac. permitir que este chico hable de esa manera. Ay, no, Marco. No puedes Si tirar quieres que eso. yo diga lo que vos Estamos quieras, hablando, no está bien, estamos hablando de fútbol. No, ¿Por qué están todos de negro? porque hoy puede morir el fútbol. Hoy puede morir, ojalá que no muera. Pero hoy puede morir el fútbol. No sé, yo estoy como uniforme. Tenemos audio de bienvenida. Tenemos muchísimos, ¿eh? ¿Coque? ¿Eh? ¿Coque? No. Hoy mete puñitos y mete goma. Nah, ¿qué voy a meter puñito, Nelson? Ya tiene bajada. Che, sacate esa gordita. ¿Cierto? Ay, tú no, diablo, tengo que contar. ¿Verdad, Belén? Vos sos Marco, gestioname esa parte, papá. Ahí está, se levantó ya. Ya Jefecito, carajo. O sea, que sindicalista, todo el tipo de eso que Jefecito. cierra la 9 de julio en Buenos Aires, anda Marco Morel, de que vos te fuiste. ¿Y qué hace con Se va y anda pecheando asado. ¿A Pecheando quién? asado, No, no pecheando es pecheando asado. asado. Ya no nos merecemos por 2 años de pasión, papá. Pechea. Muy sindicalista anda. Montonero. 2 años de pasión, boludo. Hoy era el asado
Picadita, así asadito, mandioquita. Ah, y Nelson, pilsequí. hoy en día, Un saludo, Javi. Nelson, Saludo. hoy en día, No hemos almorzado, Javi. hoy en día ya a Marcos no es Marcos. Hoy Marcos ya es jefecito. Mira, ni en pedo. Hoy Marcos es jefecito. Ni O sea, total. si querés que referirte a Marcos hoy en día, te decía gracias, jefecito. Qué mentira, cualquier cosa está diciendo. Hay audios, muchachos, ¿eh? Hay audios, bastantes audios, a ver. ¿Quién vio ese olimpista tan trolo? Perdón. No. A la piel Dale, olímpica. cortale. Aguante, Otro audio. Acaban de secuestrar al presidente. Por su liberación piden la suma de $20 millones. Y si no consiguen dicha suma para mañana a las 18 horas, amenazan con quemarlo vivo. Ante esta No, pará. ¿Pero qué? ¿Qué mandaba? Los cerristas, no. Ah, no, mira quién volvió. Volvió el más mufa de todos. Dios, El que dijo que Madrid iba a remontarle al Arsenal, que iba a salir campeón de la liga, que dijo que el campeonato ya estaba acabado. Ya la puta. Volvió el payasín. ¿Me das su Hoy nombre? tenemos ¡Tanto trayendo! ¡Decime su nombre! ¿Me das su nombre? Empresa de telecomunicaciones. Automotor, servicio automotor. Empresa de ¡Sí! telecomunicaciones. ¡Hacelo, Nelson! ¡Hacelo mierda, Nelson! Yo no sé qué soy, boludo. Todas las empresas me odian, boludo. ¡Hacelo, Este Nelson! es de los que te llaman. Soy Fidel Castro, boludo. Este es de los que te llaman. Soy el enemigo de las empresas. Espera. ¡Epa, Marce! Mira, Hugo. ¿Vos sabés cuántos suscriptores tenemos? Espera. Nelson. 104 suscriptores. 104 suscriptores en Twitch tenemos. Y vos sabés, vos Hugo, sabés. mira lo que dice Hugo. Gente, manden los suscriptores, mándenle el mote de salame. Ahí está. Ahí ya manda, mira. Te hicimos el mote. Salame. ¿Cómo se llama este muchacho que le imita a Arturo Rubín, pero le falta mucho? ¿Por quién? qué va a ser, ¿Por quién dice? ¿Por vos o por mí? Por vos, creo. ¿Pero por qué por mí? El más parecido. Pero si ni- No, vos por el cuello. No, vos sos un maleducado. ¡Ah! Por la información. ¿Cómo se llama el de la empresa de telecomunicaciones? Empresa de telecomunicaciones, así se llama. Sí, No, Nelson. pero yo no tengo nada que decirle, boludo. Ah, Yo no soy- él es adivino. Yo no soy adivino. Yo digo las cosas y no voy a callarme y voy a decir lo que vos querés nomás, pelotudo. Dejate hinchar los huevos, boludo. Ya está. Estás muy light. Te volviste light, Nelson. Dale, chulita. Está tranquilo. ya. ¡Gracias, Marce! ¡Qué loco, Marce! Ay, mira, está ese mote también el que hace de... Tenemos emotes. Para los... Sí. El mejor es Arturo Rubín, le dice Seba. Brillante, ya. Qué grande el comandante. 3 minutos hace que vino Nelson y ya comienza la dictadura. Qué bárbaro. ¿Qué es lo que dije, Buenas boludo? tardes. Ah, se fue Gago muchachos. también. Se fue Gago. Sí, muchas cosas Se pasaron fue en Gago. poco tiempo. ¿Cómo te fuiste, Buenas más? tardes, 3 semanas. 3 semanitas. 3 semanitas, tampoco tanto. Buenas tardes, muchachos, Franquito, Jefecito, Coque, Buenas. Belu y welcome back, Chelson de Dictador Ancelotti. Sebastián Loridan. Ahora que volvió Chelson, hay que hacer ya el torneo de Play, ya que en el chat Cierto. se va a perder mi mensaje. Cierto. Hay que hacer el torneo de play. hoy Olimpia 2, Libertad 0. Cerro remonta el campeonato y sale campeón. Zapac se queda. Y todos contentos. ¿Eh? Soy olimpista, pero sé cuera de los liberteños. Son 10, 20 ñatos y pesados. Ay, No hay un con solo bombo y olimpista que haga platillo campeón salen y después ya no aparecen más. Factos. ¿Y queda que salga campeón Cerro? Cerro. No hay un solo olimpista que quiera que sea campeón Cerro. Vos sabés que no es cierto Sí. eso, Nelson. Vos sabés que Belén, ¿no? Escuchame. No, Belén. Belén quiere, por Pero ejemplo. escúchame, el olimpista TT. Para mí, el hincha genuino, verdadero, puro de su club, ama a su club en la misma línea que odia a su clásico rival. Sí, Nelson, pero... Pero ahí vos... ¿Por qué así el primer plano, brother? No. Está bueno, Dante Banco. No, pero yo te digo en serio. Coque, ¿vos preferís que sea campeón Cerro Porteño antes que Libertad? Ni en
Pero Olimpia necesita sumar, está cuarto en el acumulativo. No, eso sí, pero yo quiero que Olimpia gane. O nomás. sea, Porque después yo hoy vi muchos tweets. El olimpista quiere que sea campeón Olimpia y el resto no le importa. Mentira. Al hincha de Olimpia, ¿vos te crees que el hincha de Olimpia quiere que se corte la racha de Cerro de 3 años, casi 4 sin ser campeón? Solamente porque está cansado de Libertad. No, yo creo que el odio a Libertad Es más, yo te digo demasiado. algo. Si Libertad sale campeón, se acerca más a Cerro. Ahí En está. títulos. Vos invertí. Estás peleando el campeonato Libertad y Olimpia. ¿Vas a preferir que sea campeón Libertad antes que Olimpia? No. Y bueno, tanto No voy a permitir que Libertad... tanto No. biribiri para darme la razón. ¿Vos preferís Manuel. que Libertad sea campeón de Olimpia? No, no prefiero que sea Olimpia campeón de Libertad. Yo le detesto a Libertad. Yo, si puedo, me encantaría que Libertad se refunde en la tercera división del fútbol paraguayo, pierda todos sus sponsors y que sus jugadores terminen en cualquier otra cantera y no vaya bien al fútbol. Pero yo le detesto a Libertad, Nelson. Yo le detesto más que Olimpia a Libertad. Es más, yo te digo algo. Si yo quiero un equipo que salga Pero ese es un campeón. error. Yo le digo con mucho respeto, Cerro no se puede comparar con Libertad, papá. No podelo. Evidentemente No no podés. es por comparaciones, porque está matando el fútbol. ¿Por qué va a matar? Porque es un equipo... No voy a decir que es un equipo... Mira lo que te decía. Entonces vos dirías, Olimpia salva el fútbol. No, yo le detesto a Libertad. Yo le detesto a Libertad. Está loco este, boludo. Sí. Está en la cabeza, Franco. Sí, Mejor pero que eso no es libertad. Mejor que no digan el micrófono. No, porque- me das el micrófono porque no me van a matar. Pero... Se ve todo. ¿Cuántos títulos tiene Cerro? 38. En total. Cerro tiene 34. 34. Libertad tiene 20... Libertad 25. ganó... No, Libertad ganó la 26. La última Ah, vez. 26. 34, 26. Con la Olimpia- Supercopa. ¿Títulos No, totales? yo te hablo de títulos. Ah, claro, de... ¿Títulos totales? Puta, si era Mr. Chip. Espera, estoy ahora acá. ¿Libertad cuánto tiene? Menos de 30. Libertad tiene 30. No, más tiene. 20. 31. 36. Contamos vivo plaqueta Milton Drake. Y son oficiales, bro. Oficiales. Son de- Contamos entonces. no, no. 31 tiene Pero, Libertad. pero escúchame, pero en realidad, si vos querés desmerecer la plaqueta Milton Drake, estás tirando en contra de Olimpia. No, yo sé. Sí, ese es siempre. Son todos tweets reales. Espera que. 20. Van llegando los videos, Dan, querido. A tu cargo nomás ya queda acá servicio automotor. Sí. Torneos locales. Ese es Olimpia. ¿Cero tiene 35 ya? Ah, esos son... Ah, aguante. No, para mí tiene 31 Libertad. No. Acá ya tengo. ¿Ya tenés? Sí, acá yo armé cuando salió campeón Olimpia, el último campeón Ok. de liga. Olimpia tiene 63 títulos. Ok. 47 ligas, 8 copas locales y 8 copas internacionales. Perfecto. Cerro tiene 39 títulos, 34 ligas y 5 copas locales. Y Libertad tiene 29 títulos, que ya son 30, sumando la Supercopa, que le ganó a Olimpia. Tiene 25 ligas y 5 copas locales. O sea, Libertad está en ligas a 9 de Cerro y en títulos a 9 de Cerro. O sea, en el total y en ligas están A 9. 39 Cerros, 30 Libertad. ¿Te da miedo? ¿Y cuánto iba antes de la grasa Pac? No, lo que pasa. No, lo que pasa es que No, hay Libertad muchísimo. a partir del 2000 empezó Claro, a sí, repuntar fue todito. HC. Sí, en este año Libertad ganó hasta muchos más títulos sumando los de Olimpia hasta con las internacionales. Sí. Gestión de Ganó Horacio mucho Carte más. fue eso. La gestión de Horacio. Sí. Y en Cerro tuvo Zapac. Saludos. No, pero espera, Horacio estuvo ya en la época de No, Puente. 99. Claro, entró cuando Puente Claro. era presidente. Sí, Puente, después vino... Cuando baja la B, él entra a la Libertad. Claro, no, Sí. no, No cuando es así, sube. no 99, cuando sube. Sí, porque el presidente que lo sube a Libertad, que en paz descanse, el general, el comandante Saprissa. Mario Saprissa. Comandante. Sí, Saprissa. ¿Militar? Es policía. Falleció hace algunos años. ¿Fue dirigente de ADHC? No me consta. No me Yo tengo una pregunta pero muy política, pero no voy a hacer nomás. ¿Vos crees que la gran mayoría de hinchas de Libertad... No voy a hacer. Seguí nomás. Que hay muchísimos liberteños. Pero yo creo que muchos liberteños se convirtieron en la época de... Pero es obvio, Franco, tranquilo, cuídate. Pero escúchame,
la mayor forma de captar hinchas es a través de los títulos. Y obviamente yo creo que hace 20 años había mucho menos libertaños de lo que hay hoy. Sí, totalmente. Así como hace 20 años estoy seguro que había mucho más hinchas de Guaraní. Es más, yo te Esa- digo esa es algo. la verdad, yo te digo muchacho. algo. Yo veo más criaturas que son hinchas de Libertad. Hincha de Libertad. Sí, hinchas de Libertad. Ya, hay muchos, ¿eh? O sea, criaturas hinchas de Libertad hay. Qué triste. ¿Cómo que qué triste? ¿Cómo que triste? ¿Cómo que qué triste? Es un club. Dejar a la gente elegir su tío. club. ¿Cómo que bajo? Es muy triste, boludo. ¿Pero por qué? ¿Por qué es triste, Franco? Está bien. Yo no le desearía a nadie ser O sea, de igual manera no van a ser una potencia en hinchada como lo es Olimpia y Cerro. Ni tampoco Luque. ¿Me entendés? O sea, Bueno, pues eso no hay, pero espera, hay una diferencia muy grande otra vez. No, vos no podés comparar en cuanto a público una grosera, No, obvio no. una diferencia Obvio grosera. no. Olimpia, Cerro, Cerro, Olimpia. es más, y después viene el resto. Para mí, Guaraní tiene mucho más hincha que Libertad. O sea, Vos sabés, ya no sé más si hoy en día es así. sí, no, para mí Yo sí, criatura boludo. de Guaraní conozco ninguna. No, eso sí, hay Criatura mucha de Libertad criatura yo no hoy en conozco. día de Libertad, pero... No, criatura de Guaraní nunca en mi y vida. pasa que criaturas de Guaraní tenés que agarrarle a los que son hinchas de Guaraní viejos. El más joven yo creo que y sus no hijos conmigo, son... Chan. ¿Quién? Il. Ah, el No, el Black. Il es de la grada, no es de pasión. ¿Eh? No es más nuestro... No. Muchacho, tiene que ganar Olimpia. ¿Qué es lo que es eso de que Cerro, que Libertad? No pasa nada, boludo. Somos el club más grande del país. El más joven, dice ahí. Creo que si me ayuda a la mesa, no sé en qué otro país todos los equipos se crearon un clásico solamente contra nosotros. Porque Guaraní, el clásico más añejo. Después Libertad, el clásico blanco y negro. Y después el mal llamado clásico con Cerro. Mi brother, los Pero clásicos somos los existen en únicos todos campeones del los mundo, países. campeones de América. Y el clásico mañejo pues son los equipos fundadores, los primeros equipos del fútbol paraguayo eran. O sea, no es que se crearon los clásicos siempre existen y van a existir. Ja, pues ese termo, servicio automotor. Igual el clásico más joven de todos esos que dijo es Olimpia Cerro. Cierto. Sí, Porque el no se añejo considera se jugó todavía. en 1903, Olimpia y Libertad jugaron por primera vez con la implementación de la Liga Paraguaya de Fútbol en 1906 y la primera vez que jugaron Olimpia y Cerro fue recién en 1913. Imagínate. Tenemos video, a ver. Qué bobo que sos, servicio A ver, automotor. ¿Eh? Hey, Mareiro. Soy paraguayo y también soy madridista, Nelson cuando llegó, dice. pero claro que le quería ver campeón al Barcelona. ¿Qué carajos? Yo la verdad no creo que esto pasó, no lo creo, no lo... ¿Y este fue servicio automotor? ¿En serio? Esa es la cara de servicio automotor. Él es servicio automotor. Qué bola. Para que tenga ya una forma No. de ver su cara. Él es servicio automotor. Si quiere una representación gráfica, él es. Tiró cualquier fruta, boludo. Él es servicio automotor. O sea que top 3, polvo de mi vida. Barça Inter será. Che. ¿Cómo Decime gritaste? algo, decime algo. Decime algo. No, quiero Qué tarado. que relates ese día. Quiero A que ver, a relates ver. ese Yo día. lo único que quiero decir, ¿verdad? Porque vamos mezclando, porque tampoco quiero hablar tanto de esto a partir de los próximos días. No, Nelson, metele. Dale. Metele, Nelson. ¿Qué pasa? Nosotros pues tenemos y esto lo hablo con los perros, nosotros tenemos el concepto de ver fútbol en nuestras casas, o si de por ahí te vas a un lugar público, te vas a un bar, pero es lo más normal del mundo, tipo agarrás, te vas a un bar, hay una tele Sí. y los perros chupan y ven Y el ven. partido. Y entonces yo comienzo a buscar ya el partido a las 9 de la noche y a partir de las 8 le digo a Rosana, ya está, vamos a buscar un bar para ver el partido. Y entré a un bar, no había tele. No, acá no, salimos. Entro a otro bar, no hay tele. Al quinto bar sin tele, yo ya me empiezo a pichar. Claro. Y le digo, busca en el Google Maps Sports. Y encontramos 3-4 bares que estaban vacíos. Y cuando entramos al bar, todo reservado. Toda la mesa reservada, los perros llegaban 9 menos 5, sentaban y venían el partido. ¿Sí? Yo ya empecé a hacerme la imagen de que no iba a ver el partido estando en Barcelona, porque yo estaba en Uy. Barcelona cuando se jugaba el partido. A partir de las 3, 4 de la tarde, todos los perros saliendo con su camiseta del Barça. Era la posibilidad de ver una final de Champions ¿Vos después de 10 estabas años. en Barcelona entonces? En Barcelona, Ya. el día del partido. Era todo el mundo con la casaca del Barça. Así, y todo el camp es un clan, son la Gent Blaugrana. Así era. Claro. Y bueno. Y a las 9 menos 5 yo ya estoy totalmente derrotado, no voy a ver el partido. Y imagínate lo que termina pasando. A 2 cuadras del hotel
veo restaurante. Un restaurante italiano. ¡Qué linda! Entro, una tele, una mesa así enfrente de la tele. No, acá vamos a entrar. Chao. Boom, me siento y veo, me atiende un tipo, me habla en tano. Ah, bueno, acá estoy tranquilo. ¿De local? Justo en el lugar. Benvenuto, le dijiste. No. Y de repente, estaba yo tranquilo. Estaba tranquilo y de repente empieza el partido, se sienta. Dos tipos acá, dos tipos acá, dos tipos acá. Y de repente cuando me doy cuenta, rodeado del Barça. ¿Qué? Toda gente del Barça viendo el partido. Yo acá. Esto. Gol del Inter. ¡Qué cagada! Rosana me dice, confío en tus 10 años de profesionalismo de que no vas a hacer ninguna cagada. Gol del Inter 2-0. La Corbatini. Y agarra y se me levanta un tipo. Tira. Y me dice, ¿te apuesto? No era catalán, era también extranjero, pero que vivía ahí. ¿Te apuesto cuánto quieras apostar de que el Barça remonta? Ya. Ya jodido. Agarro y le digo yo, atendele que le tiro. Nada. Porque vamos a remontar. No, tapó la pava. Cuando entra el treador de Rafinha, no quería entrar en mi culo. Y festejó contigo el tipo. Boludo, el tipo en el treador, se levantan todos y que vos tenés que hacer un gestito porque si te quedas parado. Salió en esa tele. Después, viste que hay una jugada que Pedri se tira y saca la lengua. Sí. Y todos los perros aplauden yo. Fútbol. Balón de oro. Boom. Cuando meta Cherry el 3-3, el silencio invadió todas las casas de Italia. ¿Sabes qué? Del restaurante italiano. Muchachos, nunca escuché el silencio. Cuando meta Cherry el 3-3. Pero te gozaste. Estabas como un chancho en tu chiquero. Mi primera reacción es, yo estaba sentado, agarro, cruzo la pierna, hago esto y le miro a Rosana y Rosana más así. Como callate. Porque se iba toda la puta si gritaba el gol. Porque No, te iba. sin darnos cuenta, había 30, 40 hinchas del Barça en el restaurante. Iba a ligar, pero. Y después me doy cuenta que había un mozo que dejó de atender. ¿Ya piró? Dejó de atender. Miro, cuando meta Cherby el 3-3, yo hago esto porque trato de sacarme la atención de la tele y le veo al mozo que hace esto. Y se sienta. El vago era italiano. El mozo era italiano y del Inter. Y cuando metió el 4-3, boludo. ¿Y después le hablaste al mozo? ¿Cómo fue el 4-3? No, cuando entra el 4-3, el que estaba delante de nosotros ya empieza a putear. Uno puteaba en catalán, luego ya era jodido. Taca. ¿Y se levantaron y se fueron todos, no? No, cuando terminó el partido, se fue un Toyo, pidió un helado. Claro, sí. Gelato. ¿Cómo? Dios mío, ¿cómo? Llegué al hotel, será. Cumplí un sueño. Llegué al hotel, eran las 12 menos 5, prendí y empezó el chiringuito. Prendí un habano. No, lo fútbol. Y después vi el Madrid-Barça en Italia. En Italia. Papá, doblete de Mbappé. Fútbol. Y se hacía hasta 4 partidos. Y ahí que me pasó, que en el Madrid-Barça, yo ya lo veo en Italia, Sí. y entramos en un local que delante nuestro había 5 personas, papá, mamá y 3 nenes, o sea, una nena y 2 nenes, todos con las camisetas del Barça, todos, y eran españoles, entonces, boom, mete el 1-0, yo entiendo, yo no grito, aunque era Madrid-Barça, no me pase el boludo. Entra el 2-0, no grito. Mete el 2-1 y se da vuelta el pibe y me grita el gol en la jeta. ¿Qué? ¿Sí? ¡Gol! Y empieza a gritar el gol el pibe. Todo en camiseta del Barça. Comienzan a hacer unos cuantos improperios contra ciertos jugadores del Real Madrid. Ya te imaginarás qué cosas le decían y a qué tipo de jugadores le decían cosas. Y vos sabés que el papá pilla que yo no estaba gritando los goles del Barça. Y el papá le comienza a decir a su hijo que se tranquilice. Porque el pibe, encima un pibe, boludo, me empezó a gritar los goles. Y en la mesa de al lado había un vago que de repente me percato y no tenía más ceja.
El tipo de los Estaba nervios, nervioso, tas, boludo. tas, se iba sacando la ceja. Y era español el vago. Y era del Real Madrid. Y el vago ya casi se levantó como para Sí, yo tirarle era. un tortazo al pibe. Se iba a ir toda la fruta. Sí, yo era. No, pero vos sabés Amigo, que si yo era vos, Nelson. cuando mete el 4-2 Rafinha, agarra y dice, usted tiene un tono muy raro, porque agarra y dice, gol del verdadero extremo brasileño de la liga, dice. Yo estaba así. Me gritó en la cara el pibe. Y me acordé nomás lo que me acusaban antes del viaje. Casi cometí una locura. Te al gritó aire. un nene Nelson. No, boludo. Ese ¿Cuánto fue. se vende el choripán en Europa? Preguntan. ¿Qué comida es la ¿Cuánto que- está un Pará, yo quiero preguntarte algo. un pancho? ¿Qué es lo más caro que llegaste a comer? Si yo quiero comparar los precios de Europa con Argentina, No, te no, juro no. que llegamos a lo mismo, ¿eh? Me Yo fui creo que a... Yo no decidía nada de la comida, Rosario Ah. tenía todo bien. Y me dice, hay un restaurante donde se creó la pasta, Alfredo. Ya, pues. Un estilo de pasta. Pero ya sabía que eso sonaba medio. ¿Comiste caldo de ñoquis? Y solamente podías entrar con reserva y tenía código de vestimenta. Vos tenías que respetar el código de vestimenta y te pedía el único restaurante que me pasó que literalmente te pedía vos tenías que meter ya tu tarjeta porque tenías que hacer un mínimo de gastos para que ellos te dejen sentarte. A la pucha. Y agarro, y bueno, y lo famoso que lo primero que hace es entrar al ñoa. Entrar al Claro. baño, a ver qué tal. Entro al baño y en el camino al baño había una pasarela de fotos de personas que Vinieron. comieron ahí y que le dejaban autógrafos al tipo que creó la pasta en 1908. No, déjate de joder. Agarro así, miro Salvador Dalí. Miro Marilyn Monroe. A la mierda. Miro Walt Disney. Ah, no, acá me van a destrozar, dije. Acá salí con el. Y ese fue el más caro. ¿Cuánto? Dale, contá. Contalo. ¿Cuánto? 130, por ahí. Sí. ¿Pero valió la pena? Sí, como que no, boludo. Y después... Marilyn Manson. No, pero no, yo te digo y después en me la fui comida. y después me fui otro en Madrid a un restaurante, a una parrillada argentina, que ahí está, por ejemplo, tiene la foto con Bellingham, la foto con Modric, la foto con los jugadores del Atlético, de la Gran 7, y eso también. Pegó. Picante Pereira. ¿Firmaste? Y me encontré con dos personas. Claro. Me encontré con dos personas muy pesadas Me encontré con tres personas que capaz el chat va a conocer. Uno, me crucé con Rolando Schiavi en Madrid, caminando a mi lado. Juepucha. Sí. Me encontré con Martín Lieberman. ¿Qué le dijiste a Lieberman? Es que estaba de luna de miel, boludo. Si estaba laburando, capaz le tiraba y pegaba una foto ahí para romper los huevos. ¿Entiendes? Lieberman. ¿Te reservaste entonces? No. Y después fue muy... Acá solamente el que es público de batalla va a saber el nombre pesado con el que me encontré. Era las 11 de la noche aproximadamente, ya volviendo al hotel, y de repente veo un vago alto con una mina que viene cruzando la calle. Y yo digo, siento que le conozco. ¿Sabes quién era, boludo? No me animaba a pedir una foto porque estaba con la Germu nomás, él. Bennett. ¡Bennett! Me encontré al mismísimo Bennett cruzando. Y yo agarro y me quedo así y digo, Che, pero ¡Bennett, boludo! Boludo, ¿Por qué no le pediste? boludo, encima pasa el tipo. ¿Viste cómo vos tenés? No, claro. Vos tenés el concepto de Bennett con sus lentes, su barba. El vago estaba así mismo a las 11 de la noche caminando. Y después me acordé, claro, el vago vive en Malasaña, vive en Madrid. Boludo, y pasa el tipo así a mi lado, con lente de sol, abrazándole a su novia, y yo hago esto. Hey yo, quédate ahí. Y agarro y yo digo, no, Sergio que es Bennett. No puede, pero no puede ser que no le haya pedido Nelson. Y después me muevo un poco más para tratar de asegurar. No, Benedetto. ¿Cómo que quién es Bennett? No, así no se escribe así. No es con NetBet. Pasaron allá. Y lo que sí, boludo, el tipo era el mismísimo Bennett, boludo. Yo no le pedí la foto, boludo. ¿Le hablaste? No sé qué creas, es que estaba con su novia, boludo. Y el tipo estaba así, luego, como que no quería lo que se le... Yo nomás le pillé porque se puso así y ahí le reconocí. Amigo, yo le decía... No, en una... Pero ese niño es tu ídolo, Bennett. Ese Sí, ídolo yo- freestyle. ¿Vos sos Bennett? Epa. Se retiró de la batalla hace un buen tiempo ya, ¿verdad? Sí, no. No, como bueno. Me agilé ahí. Le podría haber pedido la foto.
Che, pregúntele por Nelson con quiénes. No. ¿Y vos estabas con tu germo también, Nelson? Hijo de puta, boludazo. ¿sabes? Pregúntele por Nelson con quiénes estuvo en Roma, con quiénes hombres importantes del mundo. Contá, pues. Que ya no sé más. ¿Por qué estuviste con hombres importantes en Roma, Nelson? Y boludo, en Roma había sido era el centro del mundo cuando nos fuimos. Sí, ese día el Papa salió a saludarla. Cierto. Y vos sabés que estábamos así. Y de repente, domingo era, ¿verdad? Y había así muchísima ruido de patrullera. Eso, Vale, copa. domingo pero laburan los perros. Boludo, y llegamos al hotel porque era bañarse e irse a cenar. Prendo la tele, no hay nada más lindo que prender la tele y no entender nada. prendo la tele y sale Meloni, que es la primera ministra de Italia, presentándose a una reunión con el vicepresidente de Estados Unidos. Y abren así el plano y era así a 3 cuadras del hotel. ¡Hija! Y después nosotros al domingo, al Papa le pidió que le dé 2 años más de carrera, Roque. Pasión Viajes. No, y lo que sí, el lunes en realidad, nosotros salimos a caminar y era re denso, porque vos veías gente así, vos veías tipo con saco, camisa o remera, y todos tenían así un bulto acá, arma, y... Así anda últimamente. Y con Eso es. auricular. Y eran todos policías que estaban de... estaban todos así, cuidando a la gente. Después, sí, había sido estaba el rey de España, el rey de Holanda. Todo el mundo estaba ahí. ¿La reina de Holanda es argentina? Sí, Máxima. Y ese día también fue la final del Masters 1000, Sinner contra Alcaraz. Sí. Che, entonces. ¿Estuviste en el Epicentro. En el centro. Che, ¿y entraste en el conclave? ¿Cómo voy a entrar en el conclave, boludo? Vos votaste, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Yo me fui al Vaticano. Yo voto por el filipino. No, por Robert Sara voté. Ese es tú, ese es el palo. Hay audios. Adelante. Nelson, por fin tiraste un facto, ¿verdad? Bien ahí, Nelson. ¿Cierto? ¿Cierto lo que decís? Yo soy olimpista y yo le voy al cerrista. Y no quiero que salga campeón Cerro. Si es por mí, quiero que se caiga todo su estadio de este hijo de puta. Eso es envidia, amigo. Que pucha, Nelson. Seguramente como usted, lo que tu señora la pasó bien contigo en tu luna de miel. No. Pero, ¿por qué no ligaste, Nelson? Qué puta. Ya está, pues, donde dice. ¿Por qué ve este tipo habla así, que por Olimpia, que es clásico, que es lo más grande? ¿Por qué no se calla, no dice nada? No, mejor, qué sé yo, habla por la selección albirroja, que porque Olimpia, por ejemplo, va a ver el partido de Bulo Bulo por la tele ahora. Está hablando de servicio. Ah, servicio, bien respondido. Consigue pues también un micrófono a Belu. La y caña bebé jaeñoya. A ver. Cada momento de la luna de miel de Chelson, más 1000 de aura. Tranquilo, Coque. Yo no soy anti-cerrista. Va a ganar con Olimpia hoy. 1-0 va a ganar. Y Cerro va a perder. Acordate, el Tucu Salazar ahí hace un gol, papá. El Tucu. ¡Vamos, Tucu! Bien ahí. Volvió Nelson, carajo. Nelson y Marco, los dos crack del programa. Y Coque. Y Hugo Altu. Franco sabe Minecraft, no. ¿Quién es? Niño rata. ¿Puedes saber su nombre? No, vos no te damos nombre. Andate a la puta. Vos, andate a la puta. No el oyente, vos. Tenemos a Passion Kids. Voy a revelar tu secreto. Pues en este América Casingate, hoy tenemos Copa de Primera por la fecha 20, un partido que ya se jugó a la mañana, que fue General Caballero el 2 de mayo, donde General Caballero empató 1-1 contra 2 de mayo, 2 de mayo que logra empatar sobre el final. También tenemos hoy a las 7:30, tenemos 3 partidos en simultáneo, tenemos Guaraní versus Atlético Tembeteril, tenemos Libertad versus Olimpia y Ameliano Cerro Porteño, son partidos claves para la definición del campeonato. Sacando lo que es Liga Paraguaya, tenemos Copa Argentina,
Liga Argentina, donde jugaron River versus Platense en un partido lleno de polémicas, enojo y un final escandaloso que termina eliminándose River. Primero salió 1-1, luego en los penales 4-2. Recordemos que hoy tenemos la Europa League, la final entre Tottenham y Manchester United a las 4. Y bueno, no, pasiones, te eligieron mucho. Sí. No, había sido no. El 28. El 28 es su cumpleaños. Ahora que Nelson volvió en el programa, va a ganar su querido Bumarelo. Pere, coño, número de las Sores Salame. Qué loco, o sea, hablan nada del Platense River. Qué puta del arbitraje, una vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. El árbitro que ayer realmente... Nosotros nos indignamos más con lo que pasa en Argentina que con lo que pasa acá. Te prometo que sí. Es más... Ayer no se iba a hablar tanto si un arbitraje era un partido de uno de los grandes acá, como se habló. Esa es la verdad de la milanesa. Es más, yo dije, a la pucha, no estamos tan mal había sido. Estamos igualitos. Encima ya el Falcón Pérez va a ser el árbitro representante argentino en el Mundial de Clubes y en el Mundial 2026. Pero, o sea, es el mejor árbitro de ellos. Pero, no, una vergüenza. O el que sigue mejor las órdenes. ¿Viste el partido, Nelson? ¿Pudiste ver el partido? ¿Alcanzaste a ver? Sí. Una vergüenza. Una vergüenza. Una vergüenza. Total. Porque el penal, sí, puede cobrarse, lo de Borja. Pero antes ocurren muchas cuestiones. Por ejemplo, Acuña tendría que ser expulsado. No fue expulsado. Después, la pelota que impacta en Mastantuono tendría que ser lateral para... ¿Pasa nada? Tenía que ser lateral para Platense, le dieron a River. Y ahí ocurre el pase que le llega a Borja y cae en el área. Y después vemos el penal... Y yo te cuento, estaba viendo el 96, después pasó al 99. El gol se cometió en los 103. Es una locura. Y después en los penales se dio la justicia en el fútbol. Se adelantó Armani. No, eso sí es... Eso sí, se adelantó. Pero igual que loco, que todos los que jugaron de local cayeron. Perdieron su partido. Boca y River. Boca, River, todo. Argentinos, todos. Argentinos. Hoy es la final de la Europa League, ¿eh? Hoy es la final de la Europa League. Levanta, ¿hay hype en eso? ¿O? Capaz los hinchas del United. ¿Te sentarías a ver la final? No sé. Yo me voy a sentar a ver la final. A mí me encanta. Además... ¿Vos sabés qué me atrae más? Me atrae más la conferencia. Yo también, la del Betis. Me atrae más el Betis-Chelsea, que es el próximo jueves. Miércoles. Pues yo quiero ver a Tottenham. Me encantaría. Por Humin. Habló, él dijo, yo lo que más quiero, estuve hace 10 años en este club, lo que más deseo ganar el trofeo. Yo creo que pues, el United después de cuánto por ahí ganaría algo internacional de vuelta. Y la última vez que ganó la Europa. La Europa League en el 2017. 2017. Le ganó la final a, creo que al Ajax. Con Mangalla, ¿verdad? No, Mourinho. José Mourinho. Con Mourinho. 8 años. Hace 8 años no ganó un título del United. Internacional. Sí, porque el año pasado ganó... Bueno, el año pasado ganó la FA Cup. Sí. El Tottenham tiene... Todos estamos con el Betis, ¿verdad? Sí. Ole, Betis. Balompié. Ole, Betis. Sí. Yo quiero ganar el Betis. Después el otro, el Betis tiene los mejores cánticos. Pepe Mel. Ese es buenísimo, el de Pepe Mel. Moe e Ibra estaban en el Manchester, dice. Pero Ibra se rompe la rodilla en el partido contra el Celta. En la semifinal. ¿Celta vio? Sí. Es el Celta de Nolito, de Iago Aspas. Aspas, Nolito. Después estaba este argentino Fernández. Le pegó un baile en el Old Trafford. Y ese día atajó todo. Creo que, no sé si era chiquito el arquero o si era De Gea, pero atajó todo el arquero del United aquel día. ¿Chiquito no era? Sí, porque Chiquito sigue en Boca. Chiquito para mí sí. era. Sí. Suplente. Pero suplente. No, ni suplente, tercer arquero. El suplente es Breve. De Marchetti. ¿Por qué no le da? No, pues pasa que lo quemaron bastante el chiquito. Es que Boca está quemado, bro. Boca está todo quemado. Riquelme es el problema. Y sí. Anthony puede ser campeón de la Europa y Conference. Sí, pues. Puede ser. ¿Sería la primera vez que se da algo así? Y de Conference seguramente sí, porque Conference... No, yo te digo en general de que gane 2 competiciones. Europa y Champions, yo no recuerdo una 2 Europa competiciones Champions. internacionales. Sorín ganó Libertadores y Champions el mismo año. Sorín jugó la fase de grupos de la Champions 95-96 con la Juve y después se fue a préstamo a River y ganó la Libertadores. O sea, en el mismo año ganó Libertadores y
Libertadores y Champions. Mismo año. ¿River Creo que contra es- qué jugó en el 96? ¿La final? La final América de la de Cali. Intercontinental. No. ¿Ah, sí? Intercontinental. Intercontinental, 96, perdió contra la Juve. Metido del Fiero. La Juve. Claro, porque ellos Porque le... River ellos- en el 86 le gana al Steaua Bucarest. Sí, que le ganó al Barça. Que le ganó al Barça Sí. en la final. Le ganó al Barça... Sí. Más, bueno, hablando también del Chelsea, ¿vieron lo del Racing? Qué buen equipo. Sorín ¿no? jugó para River siendo jugador de la Juve. Mira, Boco, O sea, qué loco increíble. eso, boludo. Sí, creo que es el único caso realmente de Sí. que haya ganado en el mismo año. O sea, Anthony puede ganar Europa League y Conference. Ve, Mismo dice, año. nos falta algo parecido a la Conference Sudamérica. Sí. ¿Vos crees? ¿Vos Es que ya hablamos de eso? primero que nada, si querés hacer una Conference, tenés que subir los equipos de Paraguay, porque si no van a pelear todo, boludo. Y sí. O sea, si no... ¿Ustedes creen que hace falta una... ¿Cómo se podría llamar? Una tercera liga en no, en pedos. Si ya tesoran equipos en Libertadores. Gracias, Paquito, por el... Sudamericana no hay ni debate. Qué grande, Paco. Gracias por la sub. Está solucionando algunos temas nomás. Le pido 1000 disculpas. ¿Qué estaba diciendo hace rato? Me olvidé. Rafa. No, estamos discutiendo sobre qué equipo, qué jugador puede ganar en el mismo año. O sea, acá podría llegar a pasar con un equipo que juegue el primer semestre Sudamericana y después pasa un equipo que juegue Libertadores y su equipo termine ganando los dos. También puede pasarte el doble descenso. Que jugar. Es cierto. Sí. Ni es visible de ver ahora. ¿Por qué es que no se puede? Da gusto ir a la Sudaca. No, la Sudamericana es difícil de ver. ¿Vos te cuentas? Sí. A mí me gusta ese partido. La Sudamericana a partir de cuartos, final de final recién. Cuando van los Libertadores. Mira, viste que dice... Bueno, ¿cuántos equipos van a Libertadores? ¿Dos? Paraguay? ¿Van los dos campeones? En Paraguay van 4. 4. 4 Libertadores y 4 Sudamericana. 8 de 12 juegan Copa Bueno, Internacional. entonces se iría los dos campeones y el primero y el segundo de la tabla anual. Después, los que van a Sudamericana son 4 hasta el séptimo puesto, del 4 al 7. Y si querés una copa, que se vas a agregar 2 puestos más para la Conference. O sea, para lo que sería acá en Paraguay Conmebol. acá en Paraguay hay solamente 2 equipos que literalmente pasan desapercibidos en el fútbol Que es paraguayo. el octavo y el noveno. Porque 8 juegan Copa Internacional y 2 descienden y el noveno y el décimo no. No, y el décimo, claro. Che, ¿vieron la prelista de Angelotti? ¿Salió ya? Oscar está. Creo que está, ¿dónde está? ¿En Sao Paulo? ¿O sigue en China? Oscar. No, él salió. Él salió. está en Sao Paulo ahora. No, por la lista Angelotti. Vos sigues cualquier cosa, ¿eh? Un abrazo grande del pueblo brasileño. Lula que quería que le Encima- convoque a todos los de Brasileirão. Ya hay una baja, no sé si es importante, pero hay una baja para Brasil para el partido contra Paraguay. ¿Quién? Se lesionó Hendrik. Hendrik. 2 meses afuera. Y hace suplente, ¿no? Me gusta. Porque me acuerdo que en el partido contra Brasil, Hendrik le había bajado a Omar Alderete. Claro, Hendrik lo lesionó a Omar en aquel partido. A mala leche. Siendo Cierto. mala leche, pues no estaba nada, no había nada en juego. O sea, espera. La primera baja de Ancelotti para el partido contra Paraguay o para el combo de junio es Hendrik. Se ha lesionado, lesión muscular, 2 meses out. Es el informe que acaba de sacar el propio Real Madrid. Así que Hendrik es la primera baja de Brasil para el partido combo contra Paraguay. Recordemos que Hendrik cuando jugó en Asunción, bien decías, Sí. le pegó un patadón a Omar que lo sacó del partido. A propósito de mala leche. Recuerdo que tuvo que entrar Gustavo Velázquez a jugar de primer central para recomponer un poco eso. Así que la primera baja que tiene Ancelotti para el partido contra nosotros. Lo rara de su lista. Acá tiene Coque la lista, pero de verdad es... Jugadores que están... Algunos jugadores que están en la prelista vía Sport TV. ¿Quiénes son? Wesley, de Wesley. Flamengo. Son muchísimos igual. Alexandro, Danilo, Leo Ortiz. Le Ortiz es Gerson, zaguero central, que sí, ahora está con la ex mujer de Militao. Gerson y Pedro. Esos son los Dios de mío, Flamengo. El dato que te di. No me Mamá acuerdo. quería. Ese ya es muy pasión rusa. Fabricio Bruno, Oscar, Hugo Sousa, Alan Patricky, Neymar. No lo bancaron de Anderson, Neymar, Cayo Enrique, Alexandro, pero del Lille, Igor Paixão, Andrés Santos. Ese Andrés Santos es muy Richarlison, bueno. Casemiro, Joao Pedro, Dodo, Eva Nilsson. Esos son los jugadores de la prelista de... No está Esteban, dice.
¿Cómo Coque Pero Paixão? no entiendo, ¿esa es la playlista del Brasileirão nomás? Algunos jugadores. No, porque vos sabes que... Pues no está Ahí conté yo a Pedro que es del Brighton. Está, Evan Nilsson es del Bournemouth, Dodó de la Fiorentina, Joao Pedro del Brighton, Casemiro del Manchester United, Richarlison del Tottenham. ¿Y dónde están los arqueros? Y estos son algunos, dicen. Ah, mirá el dato que me tira Rafa. Hugo Benjamín Ibarra, histórico lateral derecho de Boca, jugó la final de la Champions para el Mónaco contra el Porto. Y él era jugador del Porto. O sea, él estaba cedido a préstamo. Y jugó la final de la Champions contra su equipo. O sea, ¿ganaba o nada? Claro. Champions 2004. Después, eso no es lo mismo, pero igual a lo de Götze 2013. El Bayern ya anunció que Götze era jugador del Bayern. Él no juega la final, estaba lesionado. Cierto. Y dijeron que supuestamente en el acuerdo estaba que él tenía que lesionarse para no jugar la final. Después, el caso que yo recuerdo, no fue una final de Champions, pero fue una semifinal. La Champions 2014, Chelsea contra Chelsea Atlético. Y Courtois estaba cedido a préstamo en el Chelsea. Y... No, en el Atlético y era jugador del Chelsea. Y Mourinho dijo que si es que jugaba, iba a volver del préstamo y no le iba a poner en toda la temporada. Tipo, para que no juegue. Sí. Y la UEFA sacó un documento a favor de Atlético, de que la famosa cláusula del miedo, como dicen en España, en Europa, pueda jugar. Pero a Courtois eliminó al equipo dueño de su pase en la semifinal de una Champions. Qué locura. Muchachos, a todos los que van preguntando y quieren saber sobre las entradas, les aviso que I45 vamos a estar regalando. Tenemos 13 pares en total. ¿Cuál es la consigna? Tienen que seguirnos en nuestra cuenta de YouTube. Tienen que suscribirse. Ya, ahora. Suscríbete. También para los que son suscriptores de Twitch van a recibir los regalos porque son 3 pares para ustedes. Así que ya saben, ahora es el momento de suscribirse a YouTube para ser uno de los ganadores de los 10 pares para el partido entre Olimpia y Libertad en el Defensor del Chaco. Están tirando que hagamos predicciones. Vamos a tirar. Vamos a hacer. Pero antes, esta curita. Epa, pero miren quién volvió, ¿eh? Anteojitos Rivera. Menos fútbol que Stephen Hawking. Pero ¿saben cuál es el tema? Que hoy vengo a desenmascararle a este muchacho. Usó toda la guita del TikTok para viajar por Europa. No tiene vergüenza este muchacho. Bendiciones para todos. Saludos a la mesa. Perdió muchas gracias, Curita, de que se le vio su cara. Se le vio No, ¿por qué? Totalmente desinflado. ¡No! ¿Verdad? Una consulta. Sí. O sea, desde que él empezó a mandar esos audios tipo del Padrino franqueado, Olimpia no ganó nunca más. No. Se fue a Palermo. No, horrible. La topadora. La tostadora. Hizo. Arrancó. ¿Qué tal, vio? Perdón que te pregunte de temas personales. Sí. ¿Qué tal ve ayer el fútbol este muchacho? ¿Coque? Me impactó verlo al amigo Pablo. No, que me sorprendió. Pablo, Ya es jugador. Ya fue fichado antes que yo llegue. Yo te voy a decir algo. El segundo partido, lo digo con mucho respeto, creo que es el peor partido que yo he formado parte, he visto en la historia de mi vida. Y creo que voy a volver a vivir otras 10 vidas y no voy a volver a ver un partido. Era asqueroso el partido. Horrible. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Pero no tenía ni pie ni forma, amigo. Que se resbalaba. No. Tristísimo fue el partido. Además, ¿viste el botín nuevo? Va. ¿Vos sabés qué? ¿Jugó Roberto? ¿Y vos, pero todavía no? Yo voy a decir la verdad. Yo voy a decir la verdad a la milanesa. Ayer jugó Caboneta de parte de Nelson. ¡Ah! De parte de Nelson. Porque se dio cuenta que estábamos presionando tanto y que íbamos a ganar el partido. Y vos sabés que agarró y dijo, ¡ahora! ¡Ya está! ¡Terminó! Y salió de la cancha. Así luego. No, ya está, terminó empate acá. Y salió de la cancha. No te puedo creer. No te puedo creer. ¿Tenés audios? Sí, hay muchos. Tiene que silenciar la curita a los perros. Ahí Marco ayer ya le dio un quédate quieto. Carrotearle no me llama Marco. No, tampoco así. Amigo nuestro. Buenas tardes.
Le escribimos por parte del restaurante italiano donde el ciudadano Nelson Riveras fue capturado en cámaras robando cubiertos de nuestro local. También verificamos en cámaras que el mismo señor fue quien comenzó una pelea contra hinchas de Barcelona donde destruyeron varias sillas, además de abandonar el local sin abonar la propina correspondiente. Necesitamos que se haga cargo de los daños ocasionados. No, Nelson. Nelson. ¿Cómo que Nelson, ¿cómo que así, boludo? ¿Sabes qué pasó en un restaurante, meme? No. Me sentí muy mal, boludo. No. No, en serio. ¿Qué hiciste? ¿No diste propina? No. Argentina, Pero es denso, en serio. Sí. Termina, comemos todo, hay que pagar, bim bum bam, me trae la cuenta, o sea, alcanzó 46 y yo le digo 48. Para. Y el tipo agarra y me toca el hombro y me dice, no podemos recibir propinas. Y yo me quedé así, boludo. O sea, sus jefes no le permiten aceptar propina. Y eran todos inmigrantes. A la mierda. Picantísimo, ¿eh? Tipo, yo me quedé, y el tipo, no, le voy a dar efectivo, no pueden aceptar. Y después en otro restaurante, que también fue muy denso, llega la cuenta, yo le digo, cóbrame tanto, que era como 2 euros por encima del costo, y, brother, no les miento, el tipo agarra, wait, y se retira. Y viene el jefe de los mozos, me hace firmar un papel, que el papel decía que yo, customer, a mi cuenta de tantos euros le agrego tanto en concepto de propina. ¡A la pucha! Y tenía que firmar yo. O sea, imagínate, boludo. Imagínate, me hicieron firmar un papel donde yo declaraba que yo le dejaba esta plata de propina. Encima platita, no es tampoco... No, tampoco, le dejé 100 euros. Obvio, Claro, 2 euros. Pero, hermano... Pero te asustaste un fla. No es que me asusté, boludo, sino que me impactó en realidad, boludo. Claro, o sea, imagínate. En un restaurante literalmente no le dejaban aceptar propina y en otro restaurante tenía que hacerle firmar un papel donde vos dejabas constancia de que vos, no es que te equivocaste o no, que vos querés dejar esa propina por 1,50 €, boludo. No. O sea, te das cuenta que... Algo raro pasó. Hay un tema ahí. Una precarización de la ganancia. Pero a nosotros no pasó eso. No, y por eso ya depende de cada país también. Sí. ¿Eso fue en Italia? Sí, en Madrid. ¿En Madrid? En Madrid luego te dice pone ahí. cuando te traen la cuenta, Cubierto. dice, no, cubierto aparte. Ahí también me renta. Sí, vos sabes. No, Acá te quieren cobrar. no te dicen cubierto. En la churrasquería olimpista te quieren cobrar cubierto. En Areguá también. En todos lados ya te quiero cobrar ahora cubierto. No, pero escúchame, el cubierto se cobra nomás luego. Antes no se cobraba. No, pero escúchame, lo que pasa es que el cubierto es el pan que te traen. Sí. Disfrazado de cubierto. Sí, pues no te voy a decirlo pan. Obvio. Claro. Y además, y después me trae la cuenta y era cubierto tanto. Después y yo digo, escúchame, ¿Cuánto es? ¿Te puedo preguntar? ¿Cuánto era cubierto? Y era 10. ¿Qué? En uno. ¡No! Alfredo. ¡Alfredo! No, y yo agarro No, y le pero digo, puede ser 10, amigo. yo agarro y le digo, pero acá ya está el cubierto, le digo. Y el tipo me explica que el cubierto en realidad es todo para el restaurante otra vez. Ah, no es para la propina. Que aparte otra vez la propina. Ay, pucha, Una Alfredo locura. querido. 10 euros. No. Espérese un poco. En Estados Unidos si dejas menos de 20 te putean. No, pasa que en Estados Unidos es Es distinto. obligatoria la No, propina, es que pasa que en prácticamente Estados por Unidos social. hay muchos que no tienen salario. Sí. En Estados Unidos Viven es aparte, distinto. viven de los tips. O sea, viven de los... Las propinas. Viven de las propinas. Y es distinto. Pero pasa que te tratan mejor luego también. Sí. Es diferente la Y atención. después, boludo, también vi otras cosas que eran medio muy raras. Por ejemplo, entramos a una heladería Sí. y en la heladería era redenso porque vos podías entrar a la heladería y te podías comprar, pedirte el helado, pero no te dejaban sentarte en el local. ¿Sí? O sea, vos entrabas a la heladería, te Sí. pedías un helado. ¿Tenían silla? Tenía muchísimas sillas. ¿Qué? Pero yo digo así, Pero no, después... ¿por qué? Porque si vos te sentás, accedes a otra gama de productos y ahí tenés que pagar cubierto y tenés que pagar propina. A lo mejor helado. Entonces, loco, vos estás pagando solamente por el producto, vos no estás pagando por sentarte en mi local. O sea, vos tomás el helado Chao. y te vas. Encima no es que ni siquiera te puedes quedar afuera, no. Te vas. Cruzar la calle y en el otro lado de la calle comés y te sacas la foto. No. Vos si querés quedarte en mi local, tenés que pedir algo de la Hacemos eso acá. Tenés que pedir algo de la carta. Al plato, digámosle. Bueno, hasta el helado. O sea, el helado, por el costaba 4.50 la bochita del helado.
Pero vos te sentabas ahí y pasaba 9. Pero te traía el doble. Claro. Pero era re denso, boludo. O sea, vos veías y el local estaba vacío. Enfrente estaba lleno de gente, la fila llena, pero vos no podías sentarte a comer ahí. Ahí está. Yo así. ¿Y después? O sea, cosas que realmente no. ¿Qué país te impresionó del resto? No, pasa que yo a Italia es la primera vez que me fui en mi vida. Y además nosotros cuando nos fuimos a Francia, nos fuimos a una Francia que te va a horas distintas. Nos fuimos en unos Juegos Olímpicos que era mucho más seguro, mucho más limpio, era todo tope de gama. Diferente era Francia. Bueno. ¿Te sorprendió la diferencia? Bueno, vamos. Vamos con todo. ¿Y Belén? No sé. Se va al baño. Se fue al baño. El puro. Sí. Problema. Roba más que Coque robando Olimpia Media. No, pará. Mentira. Vamos a escuchar un último audio y después vamos. Dejen ya su hashtag Pasión Olimpia. Hashtag Pasión Olimpia. Pasión Olimpia. Ahí está Miguel Uf. Mira, hola, no sé de qué hablan, pero a veces, las veces que fui a Nueva Italia, me han tratado bien siempre. Saludos desde Ipané, dice Saludos, Miguel Miguel. Uf. Qué grande, Miguel. Las veces que fui a Nueva Italia. Qué boludo. Yo le banco a Miguel Uf. ¿A qué hora hoy? Hoy arrancamos puntualmente 19:15. Si le parece, o ya es tarde. Usted que decide. No, pero yo, hermano querido, vos sabés que un jefe tiene su mano derecha. Y él es mis dos manos. ¿Entendés? No, 19 horas. ¿Admitió? ¿Por fin admitió? ¿Admitió que jefecito? No, 19 horas. Nadie es jefe acá. Yo... 19:10. ¿Qué? Hoy vamos a empezar a las 19:12. 19:12. Me gusta. Me gusta. 19:12, Mati. Gracias, Mati. 110 suscriptores ya, 19:12 empezamos hoy, chaval. 19:12 arrancamos la Yo transmisión. llevo toda la vaina. Doble partido. ¿Qué? Yo llevo 19 y algo. No, pero no pasa nada. ¿Ya está? Ya estamos acostumbrados, tranquilo. No, pero ¿qué piensas si yo estoy en el otro lado del mundo? Te estoy hinchando. Hora pico solo. Dale. hermano. Franco. Chicos, ojo. Es por Twitch. ¿Qué? Ojo. Suscríbanse Suscríbanse a ahora. YouTube. Pero vengan a Twitch. ¿Y para qué? ¿Quién no entra? Ahí ya tenemos ya. Ahí en YouTube. ¿Sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. Porque hay Pero gente. ¿cómo que no entiendo? Hay gente en YouTube. Hay gente en YouTube que está suscrita. Así que ahí vamos a hacerle ganarlo ya a la gente que está en YouTube. Y acá vamos a darle también a la gente de Twitch. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién está suscrito? Tienen que estar suscritos. Claro. Y ojo, para poder ustedes mandarme, porque me van a mandar a mí al número, o sea, tienen que ir al direct. Tienen que ir al direct. Directo en la bomba, ¿no? Claro. Tienen que ir al direct de Pasión a dejarme sus datos. Ahí voy a estar escribiéndole a ustedes y le voy a pasar el número. Y ustedes me tienen que mandar screen de que son suscriptores, ¿ok? No hay de otra. No hay de otra. Hashtag Pasión Olimpia. Hashtag Pasión Olimpia. Arrancamos con los 3 de Twitch, mi querido Dan Morales. ¿Por qué? Qué pesado. Dejate nada. No. Hay que hacer bien las cosas. Los primeros ustedes Twitch. Primero Twitch. Primero los 3 de Twitch. Los 3 Pero tienen que ser suscriptores. suscriptores de Twitch. Tienen que ser suscriptores de Twitch, muchachos. Ahí está. Perfecto. Sin spam, por favor. Sin spam, por favor, les pido. Ahí está. Perfecto. Hashtag Pasión Olimpia. Dale. Hashtag Pasión Olimpia. Dale, mi amigo. Marco Vendedor, no soy boludo. Hashtag Pasión Olimpia, sin spamear. El que spamea no va a ganar, le aviso ya. El que spamea no va a ganar. A la puta. Junior no va a ganar. No. Pero ¿y quieren ganar? ¿Está bien con qué papel? No, pero, perdón, ¿y cómo se llama esto? Que nos hagan mensajes largos. Largos no. Mensajes largos no. No. Spamea, Uno nomás. pero no Mensajes largos no, solamente uno. Pongan Pasión Olimpia nada más. Mensajes largos no. Ok. Perfecto. Corto como mucho, si quieres. Perfecto. Ahora sí. Vamos a hacerlo. Van primero los tres pares de ¡Wow! Twitch. ¿Van a entender, pio? ¡Wow! Si gana uno, gana pues tiene ese mensaje corto. Dale. A la cuenta de 3. Estos son suscriptores, ojo, suscriptores de Twitch. 3, 2, 1. A ver. ¿Quién es?
No tiene sub. No tiene sub. No, otro. 3. A ver. Junior. Junior Paredes. Tiene sub, Junior Paredes. Junior Paredes. Escribí al direct. Junior Paredes. Perfecto. Este es sub. Estos son los subs. Estos son los subs. De Twitch. Ojo. Vamos con el segundo sub de Twitch. Hashtag Pasión Olimpia. Hashtag Pasión Olimpia. 3, 2. Ponemos sub el chat. Ese se puede poner ahí. Ahí dicen para poner modo sub. A ver. Perdón, no es lo que no son sub. Chat para suscriptores, dicen. Queremos darle Chat solo un para regalo a los suscriptores. que gastaron su platita, perdón, Ahí a los está. restos. Ahora sí. Si quieren acceder al regalo, tienen que suscribirse al canal de Twitch, los perros. Hashtag Pasión Olimpia. A la cuenta de Hola, privilegiados. 3, 2, 1. A ver. Mr. Tens. No sea bufa, Mr. Teo, ¿eh? Mr. Tens, perfecto. Ahora el último y después ya habilitamos de vuelta el chat. 3, 2, 1. A ver, Dan. Es Kevin. Kevin, que siempre regala, amigo. Que siempre regala. Ahí ¡Grande Kevin! Sí, va Kevin ese Rita. ¿Kevin ese Rita? No. ¿No? No. No sé, bueno, ahí habilitaron Ahí está, mañana ahí está, para habilitaron todos. mañana para Habilitaron todos mañana porque para todos. vamos. Que vuelvan a hablar los plebeyos. Perfecto. Así está mejor Marcos, dice el chat. No, así no. Así está mejor, Como si fuese ya volvieron los democracia. plebeyos. Traidores, democracia. No, ahora sí. Hola, pobre. Ahora sí. No, pero entonces Vamos. ninguno de estos compró. Ninguno de estos pagó. Regalaron nomás de pedo. Vamos primero con 5 pares en Twitch que tienen que estar suscriptos a YouTube y después 5 pares en la gente que está en YouTube luego. Ese ahí lo ya. Creo que 3 nomás lo están. Bueno, ahora sí. Ya, bienvenido, gente que no pagó. Ahí está. Hermoso lo tuyo. 5 para 5 para YouTube. En Dale, realidad son 10. Dale 20 segundos a los perros que se mueven a YouTube. Vayan a YouTube ahora. Vayan a YouTube y suscríbanse. Ahora. Vayan a YouTube y suscríbanse. 30. Estudio Peire. 29. 22. Demasiado largo. Pero vamos para 27. 10. No, 26. 25. No. 24. 23. Póngale. 22. 21. Allá. 20. 10. Milagros Aranda. Tiago Servín. Isaías. Allá todos los nombres reales. 17. 16. No, ya es mucho. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. El primero es Matías Ramírez. Espera, pero puso Pasión Cerro. No vale. No vale. Ahí está. ¿Quién es otro? Dale, bajar. Vos ponés nomás, ahí está. Se trabó el. Se trabó el chat. Se trabó el chat. Ahí está. Ahí 3, volvió. 2, 1. Pan y agua, Fabricio. No. Milagros Aranda. Milagros Aranda. Milagros Aranda. Primera ganadora. Ojo, vayan todos a YouTube. Vayan todos ya a YouTube. Ahora, todos a YouTube. Todos a YouTube. Todos a YouTube ahora. Ahí hacemos el regalo. El regalo. Los 9 pares que faltan. A YouTube todos, YouTube, dale. Todos a YouTube. Dale. Todos a YouTube. Poblemos YouTube. Vamos. Poblemos YouTube. Dale. Pasión Olimpia. Pasión Olimpia, la consigna. Todo lo que ingresaron a Magomam. Y claro que Ipucuma. Y obviamente, Rey API. Vamos a la cuenta de 3, 2, 1. ¡Ya! Joan Villagra. Vamos con el otro rápido. Todos tienen que mandarle mensaje a Marco. Sí, a Pasión. Perdón, Todos a Todos Pasión. quieren a Pasión. Scream, estoy suscripto. Sí. ¿Ok? Vamos con el otro ganador. Nos quedan 8. Vamos rápido. 3, 2, 1. Rillar. 3, 2, 1.
¿Quién? Decime. Néstor Cuenca. ¿Cómo? Néstor Cuenca. Néstor Cuenca. 3, 2, 1. ¿Quién? Yanina Ayala Troche. Espera, Gianina. No, Yana, no Yanina. Ayala Troche. Diana Ayala Troche. Perfecto. 3, Otro. 2, 1. Sonia Fernández. Sofía. Sofía Fernández. Sonia, mira, hay veces soñado lo que dice. Espera, tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos faltan 3. 3 3, nada más. 2, 1. Raúl. Raúl. 3, 2, 1. Carlos León. Espera el último. Ahora el último. El último. A la cuenta de 3, 2, 1. Luis Ledesma. Bueno, voy a mencionar a los ganadores de vuelta, ¿ok? Subs en Twitch, Junior Paredes, Mr. Tens y Kevin Careaga. Después en YouTube, Milagros Aranda, Joan Villagra, Rillar, Néstor Cuenca, Diana Ayala Troche, Sofía Fernández, Raúl Carlos León y Luis Ledesma. A todas las personas que escucharon su nombre, escríbanme al directo de Pasión. Ahí vamos a estar viendo. Y para Instagram. que en Instagram. Directo de Pasión en directo, Instagram. Mensaje en Instagram. Eso no va a poder directo, Mensaje parece directo de directo. Ah, perfecto. En la mensajería de DM, Instagram. DM. En el DM. Me envió un mensaje en Instagram nomás de Marco. MD. Ok, todos. ¿Y vos cogiste MD? DM. ¿Vos cogiste? Y ese con un... ¿Qué es lo aditivo ese que vos estás diciendo? Drogadicto será. Drogadicto. Marco. De M nomás. Yo conozco el de la tele, no otro. Bueno. Robo y los perros. No, ¿cómo que robo? Robo el cafecito. No. Yo les cuento que el que eligió a los ganadores no soy yo. Es Fue Dan. Es Dan, no soy yo. Es Dan. Mira con qué va. Yo soy de Cerro Nuevo Olimpia, jajaja. Espera, Kevin, te pregunto. Kevin, ¿vas a donar tu entrada, sí o no? En Twitch. Para los subs. Para los subs de Twitch. Para modo clasismo va a ver después. Kevin. ¿Regalás sí o no? ¿Sí o no tu entrada para alguien del chat que se quiera ir? ¿Qué papelito lo que yo tengo, Iván? Voy a donar. Ok. Volvemos a regalar entonces. Twitch. Modo sub, Dan. Modo sub. Modo Clasista. Clasismo. No. Va de paso, alias. ¿Cómo? Modo sub. ¿Modo sub? Modo sub. Yo quiero donar, dice. Modo sub. Modo sub. Dale. Modo sub. Pongan ya, díselo, pero no. Ahí está. Mira, Fede. Fede. Hola, ricos. Hola, ricos. Like Dale. si puedes hablar en el chat. Bueno, hashtag Pasión Olimpia. Ya, dale. Pasión Olimpia. Dale, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. ¿Cómo que Pasión Autos con...? No. 1. King Olimpia. Vos sabés que King Olimpia yo tengo una sospecha que le servicio automotor. ¿Vos decís? ¿Por qué? Yo tengo una sospecha de King Olimpia de servicio automotor. De algún lado yo creo que le es. Poner vamos todo. plebeyo ahora otra vez. Deja de decir así. No es así. Ahí está. Ahí ya pueden hablar chicos que no pagaron. No, ese. Qué maleducado. Y nadie copaba acá. Y recibieron nomás ellos. ¡No! Se enoja. Che. Acá él es. Sí, ahí es. ¿Qué? Él es maleducado. ¿Vos? ¿Por qué? Vos sos un maleducado. Nunca más veo su programa. No, Espera. King dice, no puede irse. ¿King va a donar? ¿Va a donar King? Por allá sin clasismo. Sí, ahora ya con todos. Bueno, ahora ya vamos a ir con todo entonces. 3. Espera que diga. ¡Doname! No. Espera, King. Sí, dijo. Sí, Core, dale. Bueno. Sí, Espera, sin modo sub. Sin modo sub. Sin Esto modo va sub. para todos. Para todos.
¡Claro! ¡Gracias! Dale, ya, hora, era. Chat con emote. ¿Cómo que hilo de emote solo tienen los subs? No. Hay emote Olimpia, emote Olimpia. ¡Oh, emote Olimpia! ¡Emote Olimpia! Emote Olimpia. Todo emote de Olimpia. Está bueno ese el emote. Sí. Todo emote Olimpia, dale, dale, Todo dale. emote Olimpia. 3, 2, 1. Dale. Maider 20. Bueno, Mayer, si quieres o no querés, ya no nos importa más. Ya, llevamos más allá. Regalale a tu tío, a tu abuela, a tu mamá. Sí, a ya. quien vos quieras. Bueno, nos vamos. ¡No vamos, gente! Mira, Sofi Fernández tampoco se puede ir, dice. Y ve, no sé, ve. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hablar después de Sofi. Chao, chao, chicos. Chao, gente. Nos vemos.